Bueno, ¿qué Este, onda? ¿Cómo venís? bien, después de la última charla que tuvimos, ¿vos tuviste la última Sí. charla? Estuve con el Nico nomás. No, tuviste solo con Nico. Bueno, estuvimos viendo, estuve, te muestro el diagrama, te voy a introducir porque es bueno que también sepas de este tema. Te voy a Bueno. compartir pantalla, esta pantalla. Te voy a mandar acá. Tengo el mismo fondo de Google. ¿Así? Sí. Lo configuré recién. Bueno, mirá lo que terminó. Mirá lo que terminó. Ahí me va gustando. ¿Viste lo que charlamos en la reunión allá que nos vimos en el PAS? Sí, sí. Bueno, en eso terminó todo el quilombo. Acá está esto no es un diagrama de entidad, es un diagrama pseudo de flujo y de cuestiones así generales. Es más o Ujú. menos como, esto me lo hice para mí, para poderme entender a dónde carajo iba. Y bueno, empecé con el tema, me trabé con el tema de las claves foráneas, porque Ujú. se me armaba quilombo. Y terminé diciéndome al Nico, mira, yo estoy trabajando con cuestiones que realmente las claves foráneas no pasan, no, que no son tan importantes porque en el backend armamos toda la lógica y aseguramos todo el tema. Eh, Ah, ok. Bien. qué planteaba yo como exigencia en esta etapa en la que estoy? Volviendo al documento anterior, a esto fue lo que estuvimos viendo allá, ¿te acordás de esto? Sí. Bueno, ventas, compras y todo lo que es las disponibilidades que ingresan a través de las ventas, se van a través de las compras o circulan a través de un movimiento interno de depósito, de banco, de extracción de un cheque, etcétera, etcétera. Sí, un Bueno, movimiento de una, no sé, yo le digo una. Lo que necesitas para pagar un instrumento, un movimiento de una caja a otra, ya sea de banco a ahí, efectivo, de efectivo a... bien. ¿Qué es lo que me hizo muchísimo ruido acá? O sea, ¿qué fue lo que me puse a mí mismo como exigencia? No puede existir ninguna disponibilidad si no hay un ingreso, un egreso y el movimiento, digamos, internamente. O sea, no se puede crear de la nada si no hay un cobro, ni tampoco se puede ir de la empresa si no hay un pago. Y un Ujú. movimiento entre disponibilidades que, qué sé yo, del banco pase a efectivo porque hicimos una extracción, o que el efectivo vaya a parar al banco, o que un cheque de tercero se depositó en el banco. Bueno, todo esto, Pero ahí no participa ni una compra ni una venta. claro, y ahí es donde se me armaba el quilombo con la clave frane, porque yo decía, bueno, a ver, quiero clavar esto que no existe la posibilidad de que exista un registro huérfano acá. Un registro Ujú. huérfano de que no tenga o un recibo de cobro o una orden de pago. Pero bueno, entonces ahí que fue lo que planteé. Bueno, le metemos tres claves foráneas, una para los ingresos, otra para los ingresos, otra para los movimientos internos. Entonces ahí me relajó un poco el Nico diciéndome, mirá, no pasa nada con el tema de las claves foráneas, porque hacemos un buen backend y nos aseguramos de que no suceda eso. De hecho, yo en mi sistema actual hoy no tengo ninguna clave foránea y todo está metido en el código, o sea, la seguridad está en el código. Corrí riesgos, Claro, la clave foránea lo que te da una rigidez de los datos sí, sin necesidad de como no te va a dejar meter un algo a la base de datos porque va a estar anclado. Te va a decir, che, ¿y esto de dónde viene? ¿Entendés? claro, sí. Bueno, ¿qué me planteó el Nico que me pareció interesante? Me dice, si clavamos demasiado, si nos atamos demasiado a las claves foráneas, vamos a estar muy limitados en el crecimiento, Totalmente, perdemos escalabilidad. perdemos escalabilidad. Entonces me dice, ¿por qué estás casado con SQL? Sí, porque es lo que conozco, porque es lo que he hablado en 25 años. Ujú. Entonces, si es algo que es manera natural, pero si hay otra cosa, no tengo ningún problema en pasarme a otra cosa.
Entonces empezamos a hablar del MongoDB Base de y, datos no relacional. ajá, sí. Y entonces, Ok, bueno, después de esa charla que tuve con él, ese video, o sea, estoy grabando las conversaciones ahora. Grabo ok. todo porque después me sirve muchísimo para volver a escuchar lo que ustedes por ahí me van proponiendo y que por ahí en el momento capaz que no lo caso y después lo entiendo mucho mejor. Entonces lo escuché De varias una. veces lo que hablamos y dije, está bueno MongoDB, a ver de qué se trata. Y el otro día me hice un curso de MongoDB. Me instalé MongoDB en mi Sí, máquina y estuve viendo cómo es el asunto. Todo lo que tengo hoy día, toda esa herramienta que armé desde VisualFox para la migración, me sirve 100% y prácticamente sería mover dos boludeces y lo exporto a MongoDB. Entonces, sí. Que acá el concepto que es fuerte no es MongoDB, sino es base de datos no relacional. MongoDB es mm, una proveedor, podríamos decir, de base de datos que utiliza base de datos no sí, relacional. digo Existen MongoDB, otros. digo MongoDB porque es lo que más me sonó y lo que he Ah, ok, estado pero mirando. para aclarar el Bien, punto es, capaz que existe otro, no sé, Amazon, ponele bien, AWS que usa base de datos no relacional y es lo mismo. bueno. Firebase, ponele. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento a partir de ahora? Yo ahora estoy ya prácticamente en el final. Voy a terminar de migrar todo SQL. Y Ok, analicemos cuáles son las pros y las contras de tener en base de datos no relacionales al sistema. ¿En qué nos beneficiaría y en qué no nos beneficiaría? Tengo cosas que me dice Ale Aramburu, que me dice, mira, la empresa en la que estoy trabajando con la gente de Brasil, no te enterás, el volumen que hay de movimiento no te enterás, que si es o no una base de datos no relacional, por las ventajas que tiene una base de datos no relacional con respecto a las consultas. Volviendo al diagrama, volvamos nuevamente esto que estábamos viendo acá. Cuando me planteé este asunto, esto que se ve acá, no sé si lo alcanzás a distinguir, lo voy a agrandar un poco y te lo voy a sectorizar para que veas de qué voy. Acá, bueno, simplifiqué todo lo que es la parte de compra y acá estarían toda la suma de todos los registros que pasan por la parte de cobros. Pero lo que habíamos ujú, hablado de pegarle todo un historial ujú. y que ese historial tuviera todo lo que entró, todo lo que salió y todo lo que se mueve internamente, eso me encantó. Entonces armé todo este diagrama en base a esta estructura, le sumé el tema de las cajas que yo no tenía y entonces a Ujú. partir de ahora que tengo, que toda mi estructura de disponibilidad la tendría prácticamente absorbida por esta tabla que está, por esto que se va a transformar en una entidad y que va a contener el historial del efectivo, voy a tener una tabla aparte que van a ser los cheques, y acá bueno te lo puedo mostrar en el otro diagrama que estaría de entidades. Acá tenemos la tabla, digamos la entidad de movimientos y las entidades que estarían, digamos, vinculadas. Por un lado los documentos de venta, por otro lado los documentos de compra, los documentos de movimientos internos, lo que hacen circular la guita dentro de la empresa, y después, ¿qué necesitaríamos como relación? Disponer de un par de tablas, una que va a ser de los bancos, relacionado con los bancos, y otra que va a ser con los documentos vinculados. Y acá tienen que ver los cheques de terceros, los cheques propios, y acá me cierra, pero 100% todo lo que hemos hablado. Bien, Una consulta. ah, ¿Qué pasa si en esa tabla de disponibilidad, detalle de movimiento, sí, yo me imagino de que ahí vas a ir cargando de alguna manera, eh, por ejemplo, hacia una venta, por decir algo, va a ir el ID de venta dentro de no esa hablemos de disponibilidad. venta, hablemos de cobros y hablemos de pago. Todo esto que está acá Ok, es el movimiento de las disponibilidades. ¿Por qué se mueven disponibilidades? Por una venta, acá está el ID de ventas, por una, por una, por un pago, o sea, por un cobro, perdón. Acá está el ID de los documentos de venta en donde hay un recibo. Entre estos documentos, aparte de haber facturas, haber notas de crédito, notas de débito, remitos, hay también recibos. Y acá estaría entonces el ID de ese recibo. Vamos a tener pagos, documentos de cobro, de compra, que serían acá lo que vinculamos una orden de pago. Entonces, entre los documentos de compra tenemos facturas de compra, notas de crédito, notas de débito, remito y órdenes de pago. bueno, pero una compra no va a ser una venta.
Una Y una compra no va a venta no ser va a una ser venta, una no, compra. no, Y una venta no va a ser una compra. no, Por ende, va a no. existir que cuando me decís no es yo estoy equivocado o me decís no es estás afirmando mi no. Estoy afirmando tu no. Bien, entonces vas a tener una instancia de disponibilidad de detalle de movimiento con un ID doc de ventas nulo y un ID doc de compras con un número. ¿Eso es Exactamente, correcto? exactamente, tal cual. Ok. Bien, esto que está acá puede ser clave foránea o no puede ser clave foránea, simplemente lo que necesito es el ID. ¿Para qué? No va a ser. Para que cuando Es vea mejor. el historial de movimiento diga, ah, esto vino de una venta, ah, esto vino de un movimiento interno y esto vino de una, o vino de una compra. Punto. Esto, esta estructura viene siendo modificada y viene evolucionando desde hace 25 años o más, 28 años a la fecha. Y esta síntesis es la que más me ha gustado de todo lo que he hecho en los prácticamente 30 años. Porque me termina de resolver problemas con los que me encontré en la última década. A medida que fue evolucionando el sistema, que fue creciendo, me encontré con ciertos problemas y dije, ah, cuando me plantearon este tema de los movimientos me encantó. Ahora vamos al punto. Esta tabla le va a pegar todo el mundo. Esta tabla Ujú. le pega todo el sistema. Porque cada vez que hay una consulta, cada vez que haya una venta, cada vez que hay una compra, cada vez que hay un pago, un cobro, esta tabla va a estar en movimiento. Entonces, la escalabilidad se puede llegar a ver afectada por esta tabla. Es lo mismo que hablábamos en un principio con el tema de la tabla de transacciones, ¿te acordás? Que Ujú. yo la pensaba vincular al 100% de todas las cuestiones. Después cambié toda la arquitectura y ahora me he quedado muy aislada a ciertas cosas. Por ejemplo, la tabla de transacciones va a intervenir solamente cuando hay un documento nuevo acá o cuando hay un documento interno acá o acá. Solamente en estas. Eh, Una consulta ahí. ah, Estoy pensando, ¿vos realmente necesitas el identificador del documento de ventas? este que está acá, este ID, ese ID que está ahí, Hay una cosa que no me cierra ahí. a No me ver, cierra de que te quede. No, no sé cómo resolverlo, pero no me cierra. Quizás esté bien en una base de datos no relacional, pero a mí no me gusta de que te quede un movimiento de una venta o lo que represente el documento de venta dentro de este detalle de movimiento con una compra nulo y en otra instancia que te quede una compra con un valor y una venta en nulo. Eso me parece extraño. esto Me va, suena a está mal diseñado, me suena. esto va, Que tengas que poner un null. bien, esto va a pasar, los números van a quedar solamente acá, acá. Claro, en la Y compra y en la venta y en el interno, porque son excluyentes. claro, o, a ver, no pueden haber dos que tengan datos. Tiene que haber uno con datos y los otros dos nulos. Eso me recontrasuena a algo que hay que arreglar. Me Claro, resuena a algo que hay bueno, que desarmar algo ahí. Pero bueno, si ahí, si ahí querés después centrarte y nos sentamos a descurar esto, a ver de qué manera lo podríamos dale, llegar a mejorar, bárbaro. dale, Bueno, dale. ¿cuál es el tema? Que como este nudo que está acá me ata esto y con esto, Ujú. en algún momento va a existir esto y en algún momento va a existir esto, pero no pueden existir los dos a la vez. Entonces yo tengo que hacer referencia a cuál es el dato de cabecera que tengo. Porque cuando me traen información de esta historia, eh, a ver, ¿cómo va a ser la cuestión? Esta información, ¿Sabés cómo lo puedes hacer? ah, Que documento de venta tenga sí, un identificador del movimiento. Documento interno, tengo un identificador del movimiento y documento de compra, tengo un identificador del movimiento. Y dentro de que haya una tabla más, que la tabla más te diga si es o venta o interno o compra. Entonces, vos vas a tener una sola fila, en vez de esas tres, de documento de venta, documento interno, bien, documento de compra, va a ser una que te va a decir tipo. bien. Y ese tipo te va a decir cuál es. Y ¿Sabes el por qué ID de me lo hice movimiento lo así? enganchas del otro lado. ¿Sabes ¿Por por qué me qué? lo hice así? Porque la consulta me implica un left join adicional y eso me tira para abajo la performance de la búsqueda. Simplemente por eso lo hice así. Pero escala una banda, porque puedes agregar más cosas. Compra, interno, venta y agrega uno más, es un número más.
Sí, pero no es que Si vos querés agregar uno más, tenés que agregar una fila más ahí adentro, que en no es un quilombo. en los 30 años la administración no ha cambiado de estas estructuras. Pensá lo que te dije. Bien, lo voy a Te lo digo pensar. así. Ojo que Pensalo y después... esa fue la propuesta, la idea que surgió cuando estuvimos reunidos la otra vez. Y lo Sí, reunió, yo le agregaría esta vuelta de tuerca. O y sea, lo crearía reunió por una arriba y tabla por abajo. más. A ver, no me disgusta, ¿eh? No me disgusta en absoluto. No me disgusta en absoluto. Lo que sucede es que el momento de tener que traerme la información, el, eh, el, el select que tengo que hacer ahí es muy complejo, porque tengo que salir a identificar, bueno, ponerle que esta sea el tipo de movimiento, es un movimiento que corresponde a venta, a movimiento interno, supongamos que son tres valores, Devuelve uno 2 uno, 3 dos o tres. Uno venta, dos interno, tres compra, tres ponele. compras, ¿cierto? Entonces, bueno, Sí. hacemos una búsqueda, hacemos un select de todo esto entre fechas. Yo quiero saber qué Sí. fue lo que pasó. En función de ese número, yo tengo que estar trayéndome toda esta información, o toda esta información, o toda esta información. Entonces, el Sí. select de esa búsqueda es complejo, es muy Y amplio, como lo tenés ahora, ¿cómo lo harías? y como lo tengo ahora, simplemente le hago un let join con este ID que va a apuntar a esta tabla, un let join con este ID que va a apuntar a esta otra y un let join que apunta a esta otra. Y se acabó. Y la información me queda totalmente simple, me queda simple porque o me queda con todos estos datos o me queda con todo esto o con todo esto otro. Y a lo sumo, Yo no pensaría tanto o sea, para mí vos estás preocupado en el poder de la base de datos. Y el poder de la base de datos es picante. ¿sabés de dónde saco esta relación, Agus? Estoy defendiendo lo mío, vos defender lo tuyo. A ver, acá no es cuestión de... No, 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 No me quiero obviamente. imponer en las ideas, ojo, no me quiero imponer en las ideas. Te No, digo no, nada más, sí, lo entiendo, claro. Es un te, debate tranquilo y todo bien. te llevo nada más que la discusión a qué es la sensación que yo tengo de por qué lo hago de esta manera y ahí tenemos que ver montones de otras formas. Eh, la base de datos de VisualForce es una base de datos limitada, ¿cierto? Sí, Está sí. localizada dentro del mismo servidor, dentro del mismo lenguaje, entonces medio millón de registros colapsa. Eso me da una unidad de medida, me permite ver los problemas de una instrucción SQL a magnitudes que con poquitos datos que equivaldría a tener, qué sé yo, un millón de veces más grande la base de datos. Entonces yo le pongo un select, una pelotudez más, y yo veo cómo me cae en performance ese select que yo hago dentro de mi base de datos, ¿no? Bueno, Pero si yo ahí, lo escalo y me voy a lo que quiero que llegue esto, y acá viene el asunto. Me he estado planteando los objetivos de esto. El objetivo de acá a 8 años que estoy persiguiendo es que lleguemos a las 60.000 cuentas. ok. Si llegamos a 60.000 cuentas, estamos hablando 60.000 por el volumen que puede llegar a tener cada cuenta, que es un dato que voy a calcular en poquitos días. Cuando termine con todas las migraciones, voy a tomarme todas las empresas que tengo cerca de 80 empresas que están usando el sistema, voy a exportar todos los datos y los voy a pegar a una sola base de datos y a ver qué volumen me queda en función de la cantidad de usuarios que tienen, los años que tienen y la cantidad de registros. Voy a sacar un promedio, una estadística promedio de cuánta es la cantidad de datos que me hace por usuario. Entonces, si yo quiero escalar a unos 60.000 usuarios, que sería más o menos un número con una rentabilidad sana para una empresa, para la estructura que quiero armar, a ver en qué termina el tamaño de base de datos. Hoy, supongamos, para hacer un número muy simple, Orpaz tiene 24 usuarios hoy día con 2 millones de datos. Si tenemos 24, 60.000 dividido 24 y multiplicado por el número que me da eso, ¿a cuánto se me va? A ver, un número así muy simple y rápido. Eh, a ver, 2 millones. Bueno, 5 dividido 24, estamos hablando de 83.000 datos por usuario, multiplicado por 60, estaríamos hablando de una escala de 5.000 millones de datos. Bueno, para ahí. ¿Esta es la necesidad? La necesidad es
consultar 60 millones de datos, ponele. Hay que ver si las herramientas hoy en día Ajá, que brindan base de datos no relacional, como por sí, ejemplo MongoDB, soporta 60 millones de datos en una consulta. Si no lo soporta, listo, vamos con esta estructura, porque no lo 5.000, soporta. 5.000 O millones. cinco, bueno, el número que sea, no Sí, importa, sean 10.000 o lo que sea, es, bueno, necesitamos eso. Ahora, ¿existe alguien, un motor de base de datos que soporta eso? Sí, este lo soporta, listo, entonces vamos a una estructura más limpia. Ahora, no lo soporta, bueno, vamos con esta estructura porque no lo soporta, pero tenemos el fundamento de por qué vamos a tomar la decisión, bien, ¿entendés? Porque si lo soporta, ya está. Es preferible que tengamos eso más ordenado y va a ser más simple, quizás más limpio entenderlo. Si no, va a haber datos nulos, me parece como mugre. A mí me parece mugre. Pero ajá, bien, puede ser que esa mugre la tengamos que dejar porque la tecnología no lo soporta. Entonces, bueno, es un trade-off, que es bueno y que bien. es malo en una situación. ¿Por qué llegué a este número? Porque hice un cálculo así muy burdo, ponerle que fueran 5.000 Mm. millones. En Ujú. 5.000 millones, una búsqueda, un agregado de una instrucción dentro de un mismo select, un left join dentro de un mismo select que le agregas, el performante cae considerablemente. O sea, empezás a notar que ya no son 20 milisegundos, son 30 milisegundos o X cantidad de tiempo adicional. Por ejemplo, en mi base de datos, que el límite son un millón de datos, y ya empieza a sentirse tocada, tengo que afinar muy bien qué consultas hago, cómo la hago la consulta, y me he dado cuenta que hay ciertas limpiezas que hago y a lo mejor pongo dos o tres select diferentes encadenados y me resuelven la cuestión considerablemente más rápido que hablando de uno en 30 uno en 50 más rápido que de otras maneras. Entonces, en función de eso que yo he vivido con esta base de datos actual, pienso en las estructuras, en cómo resuelve más rápido un SQL de una manera o de otra, a lo mejor teniendo estos datos así como los estás viendo. Te doy un ejemplo, cuando tengo que ir a buscar toda la información de la contabilidad, yo lo tenía en cuatro tablas que las tenía que unir. Esa unión de esas cuatro tablas a mí me volcaba la consulta directamente en el caso de Orpaz. Se demora Ujú. para poder entrar a lo mejor 20 segundos en poder resolver y que me dé el control. Le cambié esto, lo hice de una manera diferente, le cambié la forma de la consulta, track, me lo hace en menos de un segundo, me da la respuesta. Entonces yo pienso en ese tema, ahí tuve que cambiar la forma como estaba estructurada la tabla en aquel entonces, ahora tengo que hacer otros cambios más y ¿Sabes cómo lo puedes hacer si no? ah, Me quedé pensando, como para no ir por esa idea. Vos necesitas el identificador de la tabla y perdón, necesitas el tipo el tipo, qué tabla pegarle y el identificador de esa fila. sí, Si no es, en vez de esas tres, que haya dos filas, podríamos decirlo, una que sea tipo y la otra que sea ID. ajá, Entonces, haces una combinada. El tipo te dice la tabla, el ID es donde buscar ese dato. ajá, Esa puede ser otra opción. bien. Y Y no vas las a tener tablas, datos nulos. pero ojo, que las tablas tienen datos diferentes. Una tiene un ID de un cliente que a su vez lo tiene que ir a buscar otra tabla del cliente, otra tiene No, un no, ID ya sé, pero general. ese ID doc de ventas, es el ID de allá arriba, el primer ID, ¿no? Mira, ID doc de venta. Esto que está acá me hace Es referencia el mismo ID. a esta idea que tenemos acá. Bien, cuando Listo. yo hago una consulta de acá, me tengo que traer estos datos que están acá y a su vez me tengo que ir a traer el ID del cliente que encadena con otra tabla. O Bien. sea que acá Pero si ahora ese ID, esto sí escucha, o sí me relaciona con un join que tiene un conjunto de campos que se van a transformar, que los va a arrastrar de un lugar, de una línea que viene sí, 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 exclusivamente sí, desde sí, acá. sí. Eso lo entendí, pero para, el ID doc ventas es el mismo ID que está allá arriba, ¿no? Entonces Exactamente, podría sí, haber otra fila que sea tipo, ponele. Y ese tipo te diga, ¿es venta, es interno o es compra? Entonces, con el tipo sacas la tabla y con el ID sacas el ID. Y es lo mismo. Lo mismo que tenés ahora es lo mismo. ¿y para qué Solamente me que no va a serviría? tener datos nulos. Para no tener datos ¿Y en qué nulos. me resolvería el problema? No tenés datos nulos.
Solamente por el tema de que no tenga datos nulos, nada más que por eso. Nada más que por eso. Ujú. Ahora, ¿es bueno o malo tener datos nulos? No lo sé. Quizás no es malo, entonces tengamos Bien, datos nulos, no pasa nada. bien. Bueno, esas son cosas que tenemos que discutir bien con el Nico. O sea, plantearle al Y Nico sí, a ver a qué ver, pasa con che, ¿es eso. normal tener datos nulos? Capaz que sí, no pasa nada. Bueno, metamos de datos nulos, ya fue. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Que como estrategia, ¿no? Si vos le metés un ID y una tabla que te diga el tipo, ¿qué escalabilidad tenés? Que el día de mañana viene un doc de Carlos, Aparece una ponele que nueva, viene doc de Carlos, vos no podés agregar una fila más en disponibilidad de detalle de movimiento, le cortás las piernas, rompes todo. claro, En cambio, con esta estrategia de dos filas, una que te diga el tipo y la otra que te diga el ID, ajá, no sí, importa, agregas una nueva que es un bueno, nuevo tipo. estoy 100% de acuerdo con eso. Habría que ver de cómo resuelvo la consulta cuando yo tengo que pegarle a toda esta, decir, bueno, a ver, quiero saber todos los movimientos que tuve este mes en disponibilidades y me trae toda la lista de todos los movimientos y ahora cada uno de las identidades, de las entidades, me tiene que traer datos de diferentes lugares en función de cuál es el tipo. Habría que ver Claro. esa consulta qué tan enroscada puede llegar a terminar siendo. Bueno, ¿qué pasó? Cuando me puse a estudiar MongoDB, me encontré de que eso ya estaba totalmente resuelto. Y aparte que, por lo que veo, es mucho más eficiente en el momento de las consultas. Y es por eso que en Sí. algún momento me dijo el Nico, ¿vos estás casado con SQL? O sea, ¿estás negado con SQL? ¿No te parece que le peguemos una mirada a ver por el lado de las relacionales, de las no relacionales, cómo va? Y sí, no estoy casado, es cuestión de un tema de desconocimiento. Cuando hice esta experiencia, creo que fue la semana pasada, el miércoles, martes, sí, el martes, por ahí, tuve la reunión con él, después que tuve la reunión con él, eh, me dio vuelta la cabeza y dije, ajá, bueno, a ver cómo es esto. Y hay una cosa que me gustó muchísimo. La no relacional, al tener una estructura, dos cosas me gustaron muchísimo. La no relacional, al no tener una estructura fija, el campo puede tener un registro puede tener un dato y en el próximo registro puede tener 20 datos que no tiene el primero. Entonces me cambiaría un Totalmente. poco la óptica de cómo almacenar esta información, en donde si yo tengo, por ejemplo, un dato que corresponde a un cheque, ya no me hace falta tener el dato aparte de ese cheque, lo puedo tener metido acá adentro porque es una no estructura eso. Y al tirármelo después como un JSON al momento de hacer una consulta, te lo devuelve como un JSON, es muy natural la forma en cómo está vinculada con un JavaScript. Entonces, me dio la impresión de que eso favorecería mucho el desarrollo. Es algo que quiero Es que le eche un fácil ojo, ¿no? entender la comunicación. Es más fácil entender la comunicación porque vos podrías tener, en vez de un ID doc ventas, tendrías directamente una doc venta Lo que entra. entera. El Claro, objeto entero ahí, objeto entero ahí como adentro. Sí, campo. sí, 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 eso me encantó. De meter un objeto adentro, o sea, que todo esto se transforme en un objeto y dentro de él tenga otro objeto. Entonces ya me traigo esto Claro. y me parece una cosa fantástica. Me parece Ahí lo muy único bueno. el único problema que tiene ese, Ah, que es en contra con la base de datos relacional, es que vos, por ejemplo, podés tener, no sé, sigamos esta línea que está armada acá. ajá, Ponele, el ID doc ventas tiene el número 10, ¿no? Y sí. vos en el doc ventas tenés el número 10 también, pero a ese número 10 vos le cambias el número, se lo pones en 11, quedan los datos inconsistentes entre el Sí. doc venta de disponibilidad de detalles y el doc venta de acá. Que Bueno, eso es lo que el Nico dice es, hay que cuidarlo con el backend. Que el backend, cuando vayas a bueno, agregar algo, pero sea tipo transacción. atenti una cosa, en las bases de datos no relacionales también tienen identificadores únicos. Entonces yo creo que haría Sí. traerme el identificador único que tengo de este otro lado, punto. Claro, pero vos lo puedes editar. Vos lo puedes editar y no es como en la base de datos, en SQL, vos editas uno que se está usando en otro lado y rompe. Y dice, no lo puedo hacer. Acá se puede hacer todo. Aquí se puede hacer todo. Sí. Bien, bueno, esto que estamos Entonces hay que tener hablando, cuidado, nada esto que más. estamos Pero se hablando es puede. algo que tenemos que poner en la balanza de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y estamos en el momento que vamos a arrancar, y estamos en el momento perfecto para decir, bueno, ¿por qué camino tomamos? ¿Por el SQL o por no relacional? SQL o no SQL. ¿Cuál camino tomamos?
esa era una de las cosas que quiero que charlemos en estos próximos 15 días, que nos Ujú. metamos a ver esto en profundidad. El otro, bueno, lo quería charlar con vos porque vos tenés, eh, yo creo que el Nico tiene mucha experiencia con todo el manejo del backend, pero escucharlo a Lale, que no tiene conocimientos de Mongo, pero escuchar, viste, diferentes cosas que van apareciendo, pueden llegar a dar una claridad y a lo mejor para adelante no tener tanto que hacer ingeniería, que eso nos tira para atrás en costo. Yo sé que no se puede definir todo para adelante de No, lo que vamos a hacer no. porque esto es tremendamente dinámico y lo que hay que hacer es avanzar, no quedarse Para paralizado, mí, paralizado por el análisis. la decisión entre relacional y no relacional atada a la velocidad de la consulta. Lejos, lejos. Bueno, ese era el Porque tema. Ese era el es tema. más barato, es más barato guardar bien los datos y hacer un backend, que el backend en sí es la aplicación que va a guardar los datos. No es más que eso, Y la que va es a el consultar pedazo los datos. del, La que va a y que va a guardar y que va a consultar los datos. consultar. ¿Es el pedazo de Visual Fox que vos tenés, que haces el select o Está haces recontra claro. el Está, update? Eso. está recontra, recontra Ahora, claro. eso va a tener que estar bien hecho para que no rompa lo que guarda o lo que elimina o lo que actualice y vamos por una no relacional. Ahora, las consultas, la no relacional, tenés no sé, un trillón de datos y la no relacional va al pelo y la SQL medio que se cuelga y la verdad es que nosotros hoy en día estamos apuntando, que lo que me queda recién, a muchos datos. Entonces, si estamos apuntando a muchos datos, vamos con la que más aguante los datos. Ahora, la SQL, ¿qué beneficio te va a dar? Una seguridad de que no vas a hacer cagada en los datos, que va a haber una consistencia en los datos. Ya, Y no, lo va, no vas a. ya la arquitectura es una barrera que está por detrás que al programador no le va a permitir hacer una cagada. Exacto, vos podés ser un Sí, manco guardando que vos si vas guardando te deja, te dice, che, error. En cambio, en la no relacional es, bueno, ¿qué querías? ¿Cambiarle el ID? Bueno, te lo cambio. Y capaz que en otro lado se usa ese ID. Chao, listo, ni idea, anda a encontrarlo. anda a ¿Entendés? encontrar. Claro, Entonces tiene eso, tiene esa como ventaja y desventaja. bien, Pero yo me inclinaría más por, si estamos pensando en cantidad de consultas, me inclinaría más por la que soporte la mayor cantidad de consultas, que bien. probablemente sea la no relacional. ¿Cuál es cuál es mi pregunta en este momento cuando me planteo sobre este tema? ¿Qué tan difícil sería si estamos con una arquitectura en base de datos relacionales, el día de mañana nos encontramos ya con este cuello de botella, pasarnos a una no relacional? Sería, ¿qué tan trágico sería? Pues sabés que yo lo hice. Me imagino que es como Lo tener que hice escribir todo el backend de nuevo. medio, pero yo lo hice en la tesis. En la tesis me puse a hacer, yo tenía una base de datos relacional, puntualmente SQL, local en el celular, y tenía que llevar los datos a la nube. Y para llevar los datos a la nube encontré una tecnología que es el Firebase, que era no relacional, nunca había usado, y empecé a subir los datos y de lo que estuve chomeando es, la complejidad está en la compatibilización entre lo relacional y lo no relacional. Ajá, Puede, sí se puede, pero lo que hay que tener cuidado es esto que te digo, de que si vos vas a editar un dato, editarlo en todos los lugares donde se use. Vas a eliminar un dato, eliminarlo en todos los lugares donde se use. Vas a crear un dato, bueno, y no pasa nada, porque es agregar. ¿Entendés? ajá. No, no es tampoco tan complejo. O sea, se puede, obviamente que depende del tamaño del sistema. No es lo mismo tener un sistema con 10 tablas que un sistema con 1000 tablas. Bueno, son 100 Es tablas. más difícil. Claro, es más difícil la consistencia de datos de más tablas y más tablas interrelacionadas. ¿Entendés? Por ejemplo, en este caso yo veo la interrelación entre, por ejemplo, ventas y el detalle de movimiento, por decir algo. Si vos vas a actualizar una venta o eliminar una venta, por ejemplo, vas a tener que eliminar o vas a tener que buscar la vuelta de qué vas a hacer con ese movimiento que quedó ese identificador de movimiento de venta ahí adentro. Porque si no va a ser inconsistente, vas a tener el número de venta uno y en doc de venta no existe. Claro, Donde en una totalmente, base de datos relacional no te lo va a dejar hacer. Entonces, totalmente. es bueno, al programita o a la función que sea eliminar documento de venta, vas a tener que asegurarte de que si se elimina esa venta, se busque ese identificador en todas las otras 99 tablas y donde esté, eliminar ese Mira, movimiento. mira toda esta cadena.
Yo acá tengo, en esta tabla tengo un recibo. Cuando Sí. le meto el detalle del movimiento, me impacta el detalle del movimiento. Ujú. Ahora, dentro de de 2 días o 2 horas, alguien genera una orden de pago y toma uno de los cheques que fue, este, que fue vinculado en esta cadena, recibo, movimiento y cheque. Entonces ahora ya esta orden de pago tiene este cheque tomado. Viene un cabezón que se ha dado cuenta que se ha equivocado en la carga del recibo y necesita modificar algo y va y lo borra al recibo. Eso borra el movimiento, eso me borra el cheque y me queda la orden de pago chota. O sea, esto me influye sobre esto. Bueno, ¿Te das ahí tenés el cuenta? problema de pasar a una no relacional. Ese es el problema, Ese es el punto. problema y eso lo entiendo El caso que te perfectamente. va a pasar cuando digas, che, vamos a migrar a una no relacional. Vamos, Fantástico, subí los datos y todo hermoso. vamos a mi sistema actual. Mi sistema actual es perfectamente un sistema no relacional, porque no tengo ninguna clave foránea, porque no tengo ninguna clave primaria, todos los números los genero yo, todos los números, las ID primarias las genero yo, y eso me produjo un estado de locura hasta el 2012, hasta que diseñé un método de generar ID con métodos numéricos, hasta que armé un sistema que le llamo yo de transacciones, en donde una factura de venta impacta en tantos lados y cuando la borro, borra automáticamente de todos estos lados, pero a través de un código que está todo centralizado. ¿Me entendés? Ujú. Pero eso me costó 10 años. Entonces, cuando me replanteé todo el tema y empecé a ver el tema de las claves y cuando arranqué con la exportación dije, no, esto no lo quiero más, no quiero más este problema. Por eso que me caían los claves foráneos. Ahora bueno, Nico me dice, lo podemos arreglar a través del backend. Lo podemos, que es lo que yo he hecho hoy día, o sea, lo tengo muy claro qué es lo que el sistema tiene que hacer por cada vez que se hace una operación dentro del sistema y qué es lo que tiene que tener cuidado y qué es lo que me gustaría mejorar en todo eso. Entonces, bueno, dije, si le metemos clave foránea, esto me va a atar a que esto no me lo rompa nadie. Nadie que me toque un código adelante, que es la parte donde vos estás diciendo, decías recién, viene alguien y te modifica una ID y listo, te dejó de por vida ese registro huérfano. Entonces, Sí, que no es de por vida, pero sí puede llegar a tener problemas a la hora de buscar un dato. Porque después querés obtener un movimiento y cuando te obtenés movimiento te pide yo te el- digo, Agus, que el día de hoy yo tengo mucho laburo de tener que rechequear muchas veces movimientos que por ahí los usuarios me dicen, che, me está dando error en algún lugar. A ver, no es mucho, pero una vez por mes en Orpaz o una vez cada 4 meses en Orpaz, yo tengo que ir a rescatar algún registro que por algún motivo, porque el sistema no alcanzó a generar bien una clave de identificación diferente entre un usuario y otro y me terminan los registros colisionados porque me toman los dos el mismo dato, el mismo número, o porque alguien me borró, por ejemplo, un recibo y en ese lugar yo no tenía una consistencia para evitar que lo eliminaran porque no hice el chequeo de si existía algún documento vinculado a eso que me está borrando. Entonces eso me produce un estrés muy grande porque, a ver, si queremos hacer que esto escale, hoy día yo tengo 30, 40 clientes, no tengo ningún problema, aparece uno por acá, aparece otro por allá y dos para acá lo arreglo. Siempre les digo, mandame el más, pero esto no puede ser porque si no, multiplicado por una gran cantidad de clientes para que sea rentable todo esto y se transforma en un boomerang que te pega, te baja los dientes. Entonces, Claro. bueno, Ahí lo que veo también que como vuelvo a lo mismo, el no relacional va a ganar si la eficiencia es mejor que el relacional, ¿no? sí, Eso sí, es la por sentado. O sea, si eficiencia, se quiere crecer, vamos a tener que buscar una tecnología que te dé la capacidad de crecer. bien, Eh, Migrar de un SQL o de un relacional a una relacional tiene una complejidad, que es esto que estamos yo creo que hablando. tiene una Hay que complejidad muy grande hacer, porque me parece que tenés que empezar a meterte en controles que antes te los hacía la base de datos.
Bueno, pero Exacto. Ahora, esto vamos a discutirlo y lo vamos a charlar una vez, dos veces, hasta que lleguemos a la conclusión sana, tomando nota, sacando puntuaciones, dándole pesos a cada cosa, hasta que decidamos con mucho criterio por qué camino nos vamos. En este momento para bueno, te mí iba a no decir es lo algo. mismo arrancar con un lado o con otro. O sea, de un La lado, no relacional, lo que se puede hacer es lo que decía Nico el otro día, que es lo de los test, que cuando vos haces un desarrollo y elimino un documento de venta, hago un test de que se elimine, si tiene un documento de compra asociado, que se elimine también, si tiene un, no sé, un documento vinculado, que también se elimine, y etcétera, ¿no? ajá, De todos esos casos de uso que vos tenés en la cabeza, de o flujos de si pasa entonces esto, que puede pasar esto. Yo me imagino que eso lo tenés en la cabeza y te imaginás los claro, escenarios que has vivido durante todo este tiempo. Todos esos escenarios habría que plasmarlos en un test a la hora de eliminar o editar alguno de los datos de esta tabla. Si eso se da, joya, ya está, porque no vas a tener problema de que alguien rompa. Pero hay que hacerlo bien. sí, Quizás si se arranca con uno relacional ya y el no relacional tiene más potencia que el relacional a la hora de búsqueda y se piensa en algo que crezca mucho, quizás tenga sentido hacerlo bien de una. Y eso claro, te asegura claro. escalabilidad, potencia y Ujú. te asegura de que el backend lo haga bien. Ya está. Bien, eh, de eso es un número muy burdo, en base a solamente ORPAS, con dos números así muy generales, en 12 años, tomado una estadística de 12 años, o sea que en 12 años podríamos llegar a los 5.000 millones de datos con empresas con un modelo de datos como el de ORPAS. Hay otras empresas que han movido más datos que ORPAS, de las que tengo como cliente, porque tienen más puntos de venta. Ajá. Hay otros que han movido muchísimo menos, así que en promedio yo estimo que esta va a ser más o menos el balance que puede haber, ¿no? 5.000 millones en 12 años, más o menos. Más o menos. Entonces, si de cada 12 años vamos a tener un quilombo que la base de datos se nos murió, estamos en un problemón. Claro, te Entonces, conviene ir con la que lo aguante. me conviene ir con la que lo aguante. Por eso Es prefiero, preferible que un dato quede huérfano y tenga que ir acomodándolo a que haya que mirar la base de datos. Eso va a ser mucho más caro que acomodar un dato huérfano. creo yo, Lejos. claro, creo yo que va a ser mucho más caro porque aparte los clientes que ya tenés que migrar a la nueva. Entonces eso puede llegar a ser una tragedia. Sí, Cosa y que, creo que, no sé, pero creo que las empresas usan no relacional, creo. ¿cree que las que qué? Es más nuevo. La no relacional es una tecnología más nueva. Y Y las nace con las empresas usan no las relacional. nuevas relacionales nacen con el tema de las redes sociales, o por ahí creo yo, No, no, no sé. porque justamente eso Pero favorece mucho a la forma de cómo laburan las redes sociales, que son datos sin estructura, datos mucho más libres en ese aspecto. Bueno, hubieron cosas que me gustó muchísimo, esa no estructuración me deja la posibilidad de crecer con una facilidad enorme, porque sí, además de un buen backend con la interpretación de esos datos, puede aparecer cualquier dato y el backend ni se entera o le podés agregar estructuras que, ojo, que tampoco es hacer, tampoco es decir, bueno, hago una tabla, podríamos decir, lo que no se llama tabla, creo que se llama documento, pero no, se ponerle llaman un documento, colecciones, se llaman. una colección. Tampoco es hacer una colección que se llame cifras. E internamente tengas tres objetos: venta, compra y movimiento interno. Internamente de ventas vas a tener objetos. No, Tampoco es no, porque hacer después al eso. momento de la consulta también le pegaste mal. No, no, no. No, Claro, no, la hay que... estructura, Hay, a ver, la estructura que tiene todo el sistema es una estructura que nace de lo normal de la vida, de cómo se administra una empresa, un área de venta, un área de compra, un área de tesorería, eso es sí. lo normal, de la forma en cómo se mueven los documentos internamente dentro de la empresa. Yo vendo, cobro, lo paso a una tesorería, la tesorería se lo pasa al sector de pagos, y ese es el circuito normal que tienen. Entonces, esa estructura que ya es natural, cómo se mueve, es la que tenemos que tomar. Y un poco la Sí, síntesis eso se puede hacer. y un En poco vez la de síntesis crear que una tiene Leo. tabla documento tanto, es de escribir pagos. Porque vos sabés que hay algo físicamente que se llama pagos. Y internamente lo vas armando con los objetos que se Otra cosa que consideren. me pegó y me voló la cabeza de las no
de estas bases de datos como MongoDB es que Sí, vos haces una consulta o haces un inserto a una tabla que no existe, automáticamente la crea y le mete el dato. sí, Eso es fantástico. sí, O sea, tener una libertad en movimientos, pero gigante, gigante, sí. gigante. La forma en cómo le podés meter eso que no tengas campos y que de repente, bueno, si hoy quiero hacer una consulta de datos que no existían, bueno, ahora puedo pegarle para crearle esos datos y modificar todos los registros con esa información que estoy necesitando nueva. Bueno, me parece una cosa muy versátil en ese aspecto. Pero bueno, Sí, creo que también podés insertar un campo y si existe que se actualice. Eso también se puede hacer. sí, 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 sí. Bueno, tiene todas las ventajas que tiene una base de datos estructurada, relacional, más esta versatilidad. Y no existen claves foráneas. O sea, y lo que hace es No, esa esto, la construís vos. O sea, puede estar la clave foránea, pero una clave foránea, ¿cómo decirte? Teórica, podríamos decirlo. O puedes crear tu tabla de compras o tu colección de compras y tu colección de movimientos, y dentro de movimientos que tengas un identificador de esa compra, claro, pero no necesariamente tiene que ser el mismo número o tiene que existir de un lado y del otro ese objeto. Puede no, no no, existir del otro no, lado. no, no, No no, es, no, es como no que se va a atar. Vos lo vas a tomar como una a vos referencia te representa eso, para hacer nada una más. consulta y te va a traer lo que está relacionado a ese número. Claro, vos lo usás de Que ese es lo modo. que hoy día estoy usando. Mi sistema actual es así. Tengo un número en una tabla que yo sé que es una referencia a un número de cliente, a un ID de cliente, o a un ID de un número de comprobantes, pero nada más. Claro, Y es conceptual. es conceptual. Y bueno, la contra que tengo es que como yo he ido creciendo en esa estructura, me han quedado muchos registros huérfanos históricos. Entonces, en algún momento, en el 2012, hice un blanqueo con todas las empresas y dije, bueno, a partir de ahora tenemos que arrancar de cero con el sistema porque esta estructura nueva no me soporta los datos viejos. Si bien no pasa seguido, así, pero yo cuando voy y busco, digamos, anomalías dentro de la base de datos, me encuentro que del 2009 para atrás existen muchos más registros huérfanos y con problemas y problemas de análisis que después me trae trastornos en las consultas, en los informes, que lo que tenemos hoy día. O sea, por eso yo y lo de los null mucho no me gusta. Ajá, Para que no pase eso. Es como evitar eso. ajá, bien. Bueno, una cosa es un nulo y una cosa es un dato no existente. También. Peor. ¿Ah? Peor es un dato no existente, pero sí. Eh, Porque ahí en ese caso puede ser que lo tomemos como un null o que por defecto lo asuma como un cero, poner, por decir un ID. Entonces Sí. sabemos que no fue un error, sabemos que era lo correcto y lo otro es que se puede haber perdido. Bueno, eso es un tema para analizar en esta estructura. Yo, a ver, hoy día determinar la exportación con ese diagrama que te acabo de mostrar. Ok. Y entonces ya es la última parte, ya cierro ya todo el circuito. Y bueno, como esto es un programa que he hecho, que lo que hace es exportar permanentemente, che, acá esto no cierra, bueno, cambiamos la exportación, cambiamos la estructura de la base de datos y chao. Entonces es muy fácil que nosotros modifiquemos la arquitectura que he hecho hoy día, que he planteado hoy día, en base a una teoría de cómo podría llegar a ser el sistema, y la podemos ir Ujú. modificando. La clave está en que cada vez que avancemos en alguna modificación que necesitamos tener en la estructura de la base de datos, volvamos a este programa y hagamos el correspondiente, digamos, Ajuste. ajuste como para que luego tomen las 20, 30, 60 empresas que hoy día están trabajando con los sistemas desagregados y yo los pueda capturar y pasar a todas las empresas de un solo saque a un único sistema. La idea, ¿sabes cuál es? Que terminemos con el sistema de Allpass, lo podamos tener probando un par de meses y inmediatamente ya salgamos con el sistema con los clientes que tengo actualmente. Que eso me termine de foguear todo el problema y a los poquitos meses tengamos ya un sistema funcionando para la venta. Ok. Ok. Sería una meta bastante linda porque inmediatamente podemos empezar a tener retorno.
Total. ¿Mm? Sí, Bien. sí, 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 sí. Eh, estuve, he seguido analizando el tema del negocio y bueno, estoy planteando acá que en un plazo de unos 8 años tengamos unos 60.000 usuarios. Después que hablé la Ok. semana pasada con Enrique, dije, bueno, a ver, ¿a dónde quiero ir? Yo ponía números, ¿viste? Yo ponía 1.000, ponía 5.000, pero en realidad para que esto sea realmente un negocio Rentable. rentable, tenemos que llegar a esos números, y quizás más. Y que sea un sistema exportable, que sea rápidamente exportable al resto de Latinoamérica. Si es web, es portable. Exportable porque acá hay un tema, que la política impositiva no es la misma en el resto de los países. Si bien nosotros tenemos un país que es un quilombo impositivamente, es el más complejo creo yo que de toda Latinoamérica, eso nos llevamos una ventaja porque creo que se puede llegar a adaptar rápidamente a otros países. Entonces, bueno, y acá vienen preguntas que yo me hago. ¿Es el mismo sistema para todos, siendo que son políticas, digamos, impositivas diferentes, o serían sistemas con, eh, basados en la misma estructura, eh, pero replicados para cada país? Bueno, son preguntas que me gustaría ir resolviendo porque a lo mejor eso nos haga cambiar un poco el arranque de cómo lo vamos a arrancar ahora. No es ¿Qué para haría nada. yo para responder eso? Elegiría un país y pensaría cómo sería el sistema para ese país. Ajá, No sé si qué tan costoso sea, pero por ejemplo, se voy a decir una boludez. a ver, Suponte que para Chile, sí, cuando... Esto no es real, voy a hacer un invento. Para Chile, cuando se carga en el debe, en el haber, no tiene que ir el mismo número. Tiene que ir también en el debe, poner. sí, Porque así tiene que ser. Bueno, entonces, la estructura que tenemos hoy, ¿soporta que dos instancias vayan en el debe y una en el haber? ¿Debería ser una lista de debes en vez de un debe solo? Ponele. sí, Es un invento, pero es entender cómo es o cómo se maneja esa contabilidad en una empresa que está en otro país para ajá, ver si lo que tenemos hoy se adapta a eso. Quizás es igual y es igual para todos los países y no es algo que cambia tanto. Quizás sí, no tengo ni idea, pero eso sería un caso de uso copado para evaluar ese contexto en esta aplicación. ¿Funciona? Sí, no, habría que ajustar esto. Bueno, entonces pensémoslo para multipaís. ¿Qué se necesitaría para multipaís? Quizás habría que crear una tabla país y de ahí se empieza a desgranar ajá, el pedazo de datos que va para un país y el pedazo de datos que va para el otro país. No sé. ajá. Sí, yo ahí lo que puedo analizar, lo que puedo analizar es que los instrumentos y las metodologías contables son iguales a nivel internacional. Ya es una. Eso es copadazo, es una ventaja. Sí, sí, es algo que es muy estandarizado. Cada vez que hablamos de un balance, cada vez que hablamos de un saldo, de cada vez que hablamos de una cuenta corriente, de un stock o lo que venga, estamos hablando de las mismas formas de ver las cosas e inclusive con los mismos términos. Lo que nos cambia radicalmente son las normas impositivas, las, qué impuestos, cómo son los impuestos, qué es lo que rige para cada uno de los países. Entonces, esa sería la. ¿Y esos impuestos sobre qué impactan? Y se le impactan sobre el neto de la venta, principalmente el neto de la venta y el neto de la compra. Todos los O sea, países la tienen. venta tiene un campo impuesto, Sí, sí, no es un campo, porque tiene una enormidad un de. flujo de datos de impuestos, que son Sí, varias tablas que sí, participan sí, en es un una impuesto. enormidad de problemáticas. Tenemos 160 impuestos diferentes, para que tengan una idea. El país con más impuestos a Bueno, nivel mundial, de lo que tengo entendido. Entonces, quizás, eso sería lo particular, creo que para cada uno de los países. quizás habría que entender qué impuestos participan en uno o dos o tres países como caso de estudio y ver si la estructura actual de los impuestos actuales lo soporta o hay que crear una estructura de impuesto abstracta para que se adapte.
¿Entendés? Porque pues, quizás vos creás una tabla de impuestos donde le pones el nombre de impuesto y si en Chile se llama impuesto Carlos y en Argentina se llama impuesto Agustín, te da igual. Ajá, ¿Entendés? Entonces lo pensás a alto nivel. claro, sí, 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 sí. Bien, eso sería algo para charlar a medida que vamos desarrollando el sistema. Porque, eh, Igual agarraría un casito de estudio, al menos uno, como para... Porque si hay que hacer un cambio en la estructura de la base de datos, hay que hacerlo ahora, no hay que hacerlo después. ¿por Pero qué lo sí, pongo? ¿Por qué lo se puede ir pongo? haciendo, pero sí. Me he hecho una lista acá de un poco los objetivos a corto y a largo plazo, ¿no? Sí, Y que creo que son los que podrían llegar a incidir en las estructuras e inclusive el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Si nosotros podemos llegar a tener definidas ciertas cosas que ya nos digan este es el camino que tienes que llevar, y mejor, porque después tenés mucho menos gastos para adelante. Yo creo que estas cosas obvio. bien analizadas ahora nos pueden llegar a ahorrar un montón de dinero para adelante en desarrollos para adelante. Es que sí, si vos tenés como objetivo, quiero tener muchas empresas, listo, la estructura tiene que soportar muchas empresas. Quiero trabajar en múltiples países, bueno, hay que soportar múltiples países. Quiero, y así, o sea, depende, el problema es la estructura que vos vas a proponer y la arquitectura que vas a proponer. Y ahí es donde abaratás. Cuando lo haces, cuando el objetivo inicial coincide con la estructura que armaste inicialmente. Si Sí, después el objetivo empieza a cambiar, ahí la cagás, porque tenés que ir amoldando la estructura y cambió, ¿entendés? ajá. Entonces ahí tenés que como empezar a armar paredes sobre algo que no había nada. Otra cosa que he estado analizando estas 2 semanas, prácticamente desde que nos vimos hasta el día de hoy, he estado muy enfocado observando los clientes que tengo hoy día, observando Ujú. dónde tengo las dificultades, porque es un modelo pequeño que se puede llegar a explotar en gran escala cuando tengamos muchos clientes. O sea, ¿cuáles son los problemas que habitualmente tenemos? Entonces, haré una pequeña campaña para ver que se sumaran nuevos clientes, ¿no? Y a ver cuáles son los Ujú. problemas que tengo habitualmente. Entonces, bueno, me he hecho una lista de todas las cosas que tendrían que estar ya automáticas para que las puesta en marcha y para que cualquier persona eh, pueda tomar. Si quiero llegar a, a una cantidad de clientes como me marco acá, 60.000, que no sé si es un número choto o no, creo que es un No número sé. potable. Sí. Vaya a saber, aquí tomo este número. Por ejemplo, Tango tiene 60.000 usuarios en Argentina. Entonces, si Tango tiene 60.000 usuarios en Argentina, significa que es un número razonable a llegar. Sí. Eh, si, lo, si, lo, si lo ponemos a un valor determinado por usuario, ya podemos hacer una proyección de cuál puede ser el volumen del negocio y cuál puede ser el negocio. Pero la Ujú. clave de todo esto está en que tiene que ser 100% autoimplementable. O sea que el tipo pasa una tarjeta, saca una cuenta y se suscribe en la plataforma y ya tenga ya un sistema casi funcionando, ¿no? ¿Por qué casi? Y casi funcionando porque habrían cosas que tendría que configurar, como por ejemplo, le quiere meter un logo a la impresión de tu factura. Entonces, Bueno, pero para eso, primero no sé si es la etapa, porque eso es más del frontend del proyecto que del backend. El backend es los datos que soporta. Y segundo, ¿por qué toco este yo lo veo punto? más como, ¿Por qué como toco, tipo. ¿Por qué toco este punto? Porque es algo que yo tengo que ir de a poco analizando, o sea, como conjunto de a poco tenemos que ir analizando. ¿Y por qué? ¿Quién es el mercado? El mercado sería vos, sería yo, sería Orpaz, sería cualquier persona, sería un contador. Es muy buena esa pregunta porque justamente es lo que tengo en la cabeza. Yo tengo un contador que me dice necesito tu sistema y maneja 20 empresas. Entonces esas 20 empresas, él que tiene un sistema en donde él ha generado todas las empresas dentro de un sistema. Y después tengo una empresa como el que tiene un sistema. O, Ahora, el contador va a tener un sistema, al margen que estamos hablando siempre del mismo, ¿no? Pero el contador va a tener una cierta cantidad de acciones y funciones distintas a Orpaz, distintas a mí como usuario común, no, ¿o no? no, ¿O va a tener la misma potencia en cada uno? no, de la conoces a Rocío.
Sí, Bueno, imagínate que Rocío es la contadora dentro de la empresa y hace lo mismo que sí. este otro contador del ejemplo que te acabo de dar recién. Nada más que este otro contador, ¿qué es lo que hace? Se limita a hacer un par de boludeces nada más que hace Rocío dentro de la empresa, pero lo hace para muchas empresas. Por ejemplo, liquidar los impuestos, sacar ganancias, sacar dos o tres boludeces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves en esto? Quiénes son los clientes? El individuo que se suscribe y que saca una cuenta y le pone, me llamo Agustín Ferrari, mi DNI es tal. Yo te identifico como único tipo y cada vez que te metes con tu número de usuario que es Agustín Ferrari, qué sé yo, la cuenta o el DNI o algún número o alguna clave única que tenga esa persona que lo va a hacer diferente a cualquier otro Agustín Ferrari que exista en Argentina o en Latinoamérica. Ahora, Luego, no luego, entiendo el pará, objetivo de una persona común. luego, Agustín tiene acceso a Orpaz, pero Ujú, mañana Agustín también tiene acceso a, qué sé yo, a Carbonero SRL. ¿Por qué? ujú. Y porque él está trabajando en Orpaz, los está asesorando y está trabajando como en un punto de venta, pero también aporta valor a otra empresa como contador o como informático o como qué sé yo y necesita cargar en esa otra empresa. Entonces vos vas a tener autorizaciones de carga de datos en tal empresa, que es el caso de un contador. Un contador puede O sea, ser, de que es un sistema para los contadores. no, Y no, pero si me está diciendo que lo usan los contadores. sí, lo usa para los contadores, o sea, Decime un ejemplo donde no sea un contador el que lo use. yo lo necesito ¿Y cuál es tu rol? para facturar y para llevar mi control de stock. Mañana vos lo necesitas O para. sea que vos sos tu empresa, en ese caso. Yo soy mi empresa, nada más. Entonces, ¿qué voy a tener? Me voy a suscribir como Carlos Figueroa. Voy a generar un grupo llamado Carlos Figueroa y una empresa llamada Carlos Figueroa. Y nada más. Ahora, mañana mi contador me dice, che, dame acceso a tu sistema, listo, inscribite como este, Miguel Peláez, listo. Entra Miguel Peláez y yo le doy permiso a que consulte mi empresa. Y esa es otra cuenta. Miguel Peláez tiene que pagar sus, qué sé yo, 10, 20 dólares mensuales para poder acceder nada más que a mi empresa. O yo le doy mi clave, mi número de usuario y mi clave para que él acceda en el momento que tenga que sacarme algún tema impositivo. Entonces, Sigue siendo un sistema para contador, por más que no seas contador. ¿cómo? Sigue siendo un sistema para contador o para analizar el área contable de una Bueno, empresa. vamos a otro caso. Siempre es analizar el área contable de una empresa. Mira, Esto mira, hasta mira, ahora. te doy otro caso. Vamos a analizar otro caso totalmente distinto. Hay una empresa que se llama acá Gran Casa. Es Bien, una empresa que se dedica a la venta de vinos y bien, atiende a cerca de 100 bodegas de acá de Mendoza. bien. Esas 100 bodegas le mandan mercadería y esta gente hace factura por cuenta y orden de varias de esas bodegas, qué sé yo, de Susana Balbo, por otro lado, Grecia, son clientes míos también. Y bueno, ¿y qué hace esa gente? Es un punto de venta. ¿Y ellos qué necesitan? Entrar a la parte de facturación, entrar a la parte de control de stock, y podrían estar vendiéndole a una empresa, a otra empresa, a otra empresa, teniendo acceso a cada una de ellas. O sea, y sumando Para, gente de venta me nada surge más. una pregunta ahí. Ese caso puntual no necesita o no necesitaría hacer el balance y todo ese análisis, sino es como que utiliza el sistema solo para facturar. Solamente para facturar. Bien, tenemos dos tipos de usuarios. Hasta ahora, tenemos usuario empresa contador, no sé qué nombre tendrá, pero ponerle empresa contador, y Sí. tenemos el usuario para facturar. ¿Esos dos usuarios deberían pagar lo mismo? Sí, los dos usuarios tienen los mismos, digamos, características. A ver, vos suponete que vos sos un vendedor, te suscribís como Agustín Ferrari y nada más, tu DNI. Y yo soy Carlos Figueroa, me suscribo con Carlos Figueroa y bueno, y vos tenés acceso a un sistema tuyo que vos necesitas para tu facturación para vos. Pero también yo te doy acceso al mío, ¿para qué? Para que me vendan los artículos que yo tengo acá, porque también te dedicas a vender otras cosas. Entonces vos tenés acceso como usuario a diferentes paquetes de datos, pero que en definitiva vos estás vinculado a la empresa. Acá está. Siempre tenés todos los datos, entiendo, solamente que
dependiendo tu rol o de lo que lo utilices, el pedazo de datos que vas a usar. Es Todo por se genera por eso, detrás. es por eso hago que esto que te muestro acá, vamos al, vamos a al diagrama, te voy a mostrar algo que eso te puede llegar a dar este, claridad en esto. A ver, documentos, espérate que vea dónde estamos parados. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué estás Pero quizás pensando? es muy a largo plazo lo que estoy pensando, pero estoy pensando de que se podría brindar un producto dependiendo de la necesidad. Vos solo querés facturar, bueno, este sistema te permite facturar. Ahora, vos querés también hacer tu balance anual y toda la cantidad de funcionalidades contables, bueno, sale otro precio y tenés estas No, otras no, no, funcionalidades. no, no, Ahora, no, eso no, no, estoy pensando. no, 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 no. Es justamente lo que no quiero. Vos tenés Ok. acceso a todas las funcionalidades del sistema. Tenés que pagar $10 por mes. Listo. Si lo usás, bien. Si no lo usás, también. Claro, el tema es que si vos querés llegar a mucha cantidad de usuarios, si vos querés ponerle el kiosco de Doña Tota, que Sí. lo que único que quiere es saber la plata que entra y la plata que sale y facturar, por ejemplo, pero no quiere hacer un balance como un contador o porque recién está Listo. empezando y porque no tiene mucha plata, capaz que $10 no lo puede pagar, pero un cliente que te pague 2 te sirve. $10 te dije real. O sea, Estoy diciendo un ejemplo, el pero valor de $10 te estoy hablando de un valor real. $10 ahora, sería el valor real que sería de cuota en el sistema. sí, sí, sí ¿Qué entiendo, persona que pero a tiene un lo que voy, negocio, qué persona que tiene un negocio o una actividad económica no puede pagar $10 por mes? no, sí lo puedo pagar tranquilamente, Perfectamente lo puede supongo. pagar. Estamos hablando de 7.000 pesos hoy día. Sí, quizá aplique tener ¿Me entendés? todo. ¿Sabés por qué saco esta cuenta? Porque mira, eh, yo vendo un sistema en este O momento sea, y lo vendo un sistema exactamente, yo tengo 4 módulos en total. Son 4 sistemas que abarcan toda la producción agrícola, la producción vitivinícola, eh, toda la parte administrativa contable, el módulo contable, la parte de impuestos y la parte de sueldo. Están todos los sistemas metidos en uno solo, en un solo paquete. Yo les cobro $20 por mes en este momento, por usuario, por conexión. Entonces un contador paga $20 por mes por esa conexión. ¿Y qué utiliza? La parte contable le saca la bosta. O sea, tiene 20 empresas metidas ahí adentro porque su actividad económica le es rentable y paga una sola conexión. Ahora, resulta que no le alcanza el tiempo para cargar todas las facturas y necesita otra persona. Entonces, bueno, haga otra conexión. pueden O utilizar usa la, el mismo usuario. pueden utilizar la misma conexión, pero mientras que uno la esté usando el otro, la usa la otra. Cuando ya ven que se están empezando a entorpecer, entonces ya necesita una segunda conexión, como si tuviera otra máquina. Entonces ahí ya Sí, se sí, que empieza, hablando en web esto no va a pasar. ¿por qué no? Porque se pueden loguear dos usuarios con el mismo usuario en distintas máquinas, ¿o no? ¿Quién lo dice? Y Eso lo depende, dice la configuración como esté. Si yo lo pesco dice el que otro sistema. usuario logueado con el mismo nombre, directamente lo saco. Saco al que está anteriormente. Ok. Hablemos, ¿sabés a quién estuve Pero web estudiando? no sé, ahí tiene un ¿Sabés, tema. sabés que estuve estudiando en esto, Agus? Estuve estudiando la Mm. evolución que tuvo Netflix y viendo cómo Ujú. iban los resultados en la bolsa y los resultados económicos. La empresa el año pasado pegó una piña, una patada al tablero y dijo, se acabó la onda de andar compartiendo contraseñas con familias que no viven en la misma casa. Entonces, Y si pero hoy en día, ¿cómo soportas eso? ¿Cómo soportas de que dos personas no estén conectadas al mismo tiempo? sí, pues lo hago por escritorio remoto y le pongo que las conexiones sean exclusivas y si otro le levanta desde otra máquina o desde otra conexión, le cierra automáticamente la anterior. Y listo, eso es lo que hace. O sea que Entonces, vas a necesitar una tabla como o algo que tenga una sesión viva, o una ¿cómo? sesión apagada. Sí, 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 o sea, algo que me diga quién está conectado.
Tiene Bueno, quizás sentido. eso nos lo choquemos después y se tenga que hacer un ajuste en la base de datos para poder soportar esta funcionalidad. Porque hoy en día no es lo mismo una aplicación web que una aplicación de escritorio. No es lo mismo. Pero, Tenés que pero, pensarlo de otra manera. Abu, es muy simple. Cada vez que vos levantás si es desde la misma máquina, ya está, vos podés desde la misma máquina tener 20 veces abierta la conexión. Pero si son desde máquinas diferentes, yo tengo valores de máquina, valores de Mac, valores de conexión, valores de red, Sí, ponele o lo que puedo, sea. puedo armar toda una, digamos, una lógica en donde identifico que son conexiones diferentes y Sí, sí, automáticamente sí, te sí. mando, De te poder mando se la puede. anterior. Quizás haya que hacer un ajuste, pero de poder se puede, Entonces totalmente. eso sería una clave que indicaría en una sola conexión por cuestión. Ponele que lo lograron virlar, pero bueno, van a ser cosas muy básicas, Sí, 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 total. esporádicas. Eh, si esto yo lo lograba hacer desde mi sistema, lo lograba hacer dentro de un entorno de red local, yo no quería que usara el mismo usuario varias veces en diferentes lugares, simplemente levanto información de la máquina y la tomo como clave. Entonces de esa Claro, manera ya automáticamente sé que uno lo ha abierto de un lado, entonces le limito, no porque está siendo usada, le limito para que no la pueda abrir. O automáticamente a la otra conexión la cierro. Entonces le impido que la otra conexión transaccione, le dé respuesta, porque ya está levantada por otro lado. ¿Entendés? Entonces eso, qué me da como posibilidad? Que a medida que el usuario escala en su negocio, y necesita consumir más del equipo, automáticamente necesita otra conexión. Entonces eso automáticamente, si vos necesitas más conexiones porque estás siendo vos más rentable, tenés más claro. negocio, Entonces, tenés más ingresos, entonces podés pagar una segunda conexión. Y cuando sí. llegamos a la escala de una empresa, la empresa tiene 20 usuarios, son 20 máquinas que están trabajando listo, la levantas desde tu casa, desde la máquina local, son 20 personas que están, y si la empresa tiene 20 personas laburando sobre un sistema, significa que tiene los recursos suficientes como para pagar eso multiplicado por 20 20. usuarios. Esa 20 sería la idea del sector. negocio, ¿no? Entonces, por eso es que Ok. yo llevo a qué cantidad de usuarios. La cantidad de usuarios que yo te medí con respecto a Tango es en función de la cantidad de sistemas que tienen vendido a nivel país. Acá lo vamos a hablar a nivel usuario y va a ser mucho más rentable para la empresa porque va a ser más escalable. A mí cuando me preguntan, hoy día las empresas, ¿cuánto cobras por mes? $19. Tan barato. Te preguntan, no, te lo quiero pagar todo el año. No, no, no. Suscribite una cuenta, dos cuentas, cuatro cuentas, 10 cuentas, las que te hagan falta, este, y pagas eso. Si mañana ves que se te van dos empleados y querés reducirlo, bueno, reducirlo a 3 cuentas. Entonces esa Claro, escalabilidad que le da al empresario, a la empresa y al individuo, le permite de alguna manera ajustar la salida de dinero en función de tu ingreso. Eso fue lo que estudié con respecto a las plataformas. Las plataformas, ¿dónde está la clave de las plataformas? En el consumo de máquinas, en el consumo de procesamiento. de usuario. En el consumo de procesamiento, porque no es lo mismo que tengas a 20 usuarios haciendo streaming, pagándote una sola cuota, y ellos tienen que pagar muchísimo mayor valor de procesamiento, porque no es lo mismo que Claro, tengas uno a que tengas 20. Entonces, claro. la escalabilidad que transformó, o sea, la patada del tablero que le dio Netflix a la metodología que venía trayendo fue que se acabaron los usuarios compartidos. Compartir. Entonces, si no tenés usuarios compartidos, vas a tener que pagar cuotas independientes. El año pasado, en los últimos 6 meses, sumaron 80.000 usuarios nuevos. Y eso le dio un resultado de balance muy bueno a Netflix este trimestre pasado. Que si bien no crecieron las acciones acorde al resultado de los balances, pero la empresa se mantiene sólida, o sea, tiene una solidez importante. ¿Y eso qué, Claro, ¿Y eso qué hizo? Que cayera el costo por usuario, porque ahora pueden cobrarle menos. Es lo mismo que con los claro. impuestos. Si todo el mundo paga impuestos, nos van a reducir los impuestos a todos. En cambio, si somos tres pelotudos que pagamos impuestos, a eso lo tenemos que Es sacudir. carísimo. Le tienen que Sí, sacudir por la de una. panza. Sí, sí, está bien, Ese está bien. O sea, paradigma, es una cuestión de estrategia de mercado. No, claro, no ese es el paradigma es que. que he planteado para esto. Y entonces el sistema, para no enroscarnos con desmenuzar el sistema en función de lo que están usando, no, mira, te doy la conexión, usar lo que se te cante las ganas. Yo sé que cuando vos empecés a usar más, te vas a quedar sin tiempo y vas a necesitar un segundo flaco que te ayude a cargar todos esos datos que vos querés cargar.
entonces automáticamente vas a surgir la necesidad de una segunda cuenta, de una segunda conexión. Esa sería un poco la idea. Entonces por eso, por un lado tenés el usuario que se inscribe al sistema y por otro lado inscribís la empresa. Entonces, este usuario puede tener acceso a todas las empresas si le dieran acceso cada uno de los administradores de esas empresas, o puede tener su Ujú. propia empresa, un grupo con todo su grupo de empresas acá abajo. Entonces esa forma hace de que sea mucho más escalable para todos, ¿no? Para nosotros como proveedores y para el usuario como cliente. Sí, Bueno, sí, sí, sí. entonces, en base a eso, si nos planteamos una meta de 60.000 usuarios, no es una meta loca, porque a ver, tenemos una población activa que puede andar en el 30% de la población, 4 por 3, 12 millones de habitantes que podrían tener negocios, tenemos 12 millones de habitantes que podrían ser posibles clientes de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, independientes profesionales o indirectamente personas que están vinculadas a alguna empresa que de alguna manera van a insertarse desde una empresa a consumir estos recursos, a consumir estos sistemas, estos servicios. Es que sí, o sea, cualquier local, podríamos decir, lo que necesite facturar, Cualquiera. una cuenta va a necesitar, cualquiera. Y facturar necesitan todos. Y facturar Todo lo también. Sí. que quieras estar en blanco tenés que facturar. Si Y para vamos hacia facturar un país necesitas un sistema. si vamos a un país milenizado, Esto viene al pelo. Hasta las escuelas van a tener que usarlo. Pero sí, 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 totalmente. bien. Eh, ok, Bueno, vamos. te quería contar todo esto porque en base a estas ideas que me he ido planteando y a los resultados que estoy teniendo con lo que estoy haciendo, que si bien son poquitas los clientes que tengo con este esquema, es a lo que voy. Entonces voy a hacer crecer mis clientes individuales en esa dirección. La migración de Orpaz es el equivalente a lo que voy a migrar con cada uno de los clientes. Entonces podríamos ya arrancar con una masa ya consolidada de, de una pequeña cantidad de clientes que nos pueden llegar a follar el sistema en el primer inicio. Te cuento esto porque nos puede llegar a hacer cambiar la mirada de cómo desarrollar, qué tecnología meter o qué hacer de acá hasta que terminemos el desarrollo final. ¿Y por qué digo que tiene que ser 100% autoimplementable? Porque hoy día el 40% de mi gasto en tiempo, el año pasado, hace 2 años, hasta el año pasado, hice un trabajo de análisis muy profundo en qué me consumo mi tiempo. Y mi tiempo estaba En consumido, configurarle los sistemas. un 40% de mi tiempo estaba consumido en atención al cliente. Entonces empecé a pensar cómo eliminar gran parte de ese porcentaje para hacerlo más eficiente, más escalable. Ujú. Eh, un 30% a un 50% está en el desarrollo del sistema. Eso no lo vamos a poder evitar. No. Y el resto está en todo lo que es la parte administrativa. Bueno, eso tampoco se puede evitar. Se puede llegar a automatizar quizás algo de la parte administrativa, pero ¿Qué es la parte administrativa? sí, la parte administrativa es mi tiempo yo como individuo, como empresa unipersonal. Yo tengo que generar facturas, tengo que hacer cobranzas, tengo que... Bueno, sí, no, eso es inevitable. A menos que Bueno, pero sí armes. hay partes que son Es inevitables. relativo. Hay Es partes que son inevitables. La relativo. cobranza se puede automatizar 100%. Y Eso te eso iba a es un decir. número gigante. Le estuve haciendo un análisis al sector de ventas de Orpaz y ellos tienen el 50% del problema administrativo está en clientes que no compran más de 5 metros cúbicos en el año. Y el 2% de todo el problema administrativo está concentrado en clientes que les compran de 100 metros cúbicos en adelante. Ok. Bueno, pero Entonces, en tu caso, en la gestión de la cobranza, puedes meter algo, una parte dentro del sistema que tenga una sección de pago con una tarjeta de crédito, con una procesadora de pago, que eso se contrata o se terceriza,
y que se pague con la tarjeta de crédito con débito automático. Bueno, yo actualmente lo que hice fue a todos los clientes que voy incorporando, los he metido con un sistema de pago automatizado de suscripción a través de Mercado Pago. Eso, Y automáticamente todos los meses le edito de forma automática y me cae en la cuenta mía. zarpado, ¿Ah? zarpado, Bueno, eso re bueno. mismo llevado como metiéndole alguna herramienta o metiéndolo directamente, uniéndolo a Mercado Pago, directamente que sea automático, todo Sí, el medio sistema. tarjeta de crédito. No sé si lo vería como Mercado Pago. ¿Por qué? Porque estás pensando en múltiples países. Estoy pensando en los países en donde Mercado Pago existe. Esa es Sí, otra cosa que no te dije. O sea, mi pero no expansión hacia funciona. otros países sería hacia donde se expandió Claro, Mercado pero Libre. la moneda, puntualmente la aplicación de Mercado Pago no te permite hacer un envío de dinero de un país a otro. No se puede. Perfecto. La cobranza puede estar localizada en cada uno de los países y en cada uno de los países vamos a tener el recurso que lo vamos a, de alguna manera, Y que te vas a crear una cuenta en cada uno de los países. bueno, hay cosas que van a ser inevitables, ¿no? Vamos a tener que tener ser en cada uno de los países en donde va a tener que haber Con una, una tarjeta de crédito lo resuelves. Mucho más fácil. Mucho más bien, fácil. lo que hay que Te ver ahorras es, muchos problemas. lo que hay que ver, bueno, ese es un tema, ese sí es un tema que vamos a charlar para adelante, Sí, es más adelante, más pero adelante, sí. pero sabemos Sí. que ese es por ahí vamos, por ese camino vamos. Bueno, y lo de la gestión que decís, me imagino que tenés un tiempo en la configuración del sistema, en, bueno, a ver, qué Bien, necesitas, cómo es tu nombre de empresa y todo ese tipo de cosas, eso se puede súper automatizar de arranque. claro, Tipo un arranca y es, bueno, configuración rápida o avanzada. Ponele. claro. Configuración rápida, soy yo unipersonal, listo. Grupo Carlos Figueroa, empresa Carlos Figueroa, individuo Carlos Figueroa, punto, listo. Alineados los tres puntos. Claro, ahí habría que definir medio esto que te decía al principio, a dónde está orientada tu empresa. ¿Está orientada a solo facturar? ¿Está orientada a solo o todo como un contador? ¿O está orientada a quiero saber qué compro y qué vendo Bueno, para ahí está, tener eso me un gusta. balance? Sí, está bueno, eso está bueno. Sí, sí, sí. Por ahí puede pasar una forma de configuración rápida. Y, las empresas por lo general cuando buscan un sistema buscan servicio donde hay una persona. Y acá empiezo a pensar con muchísima seriedad y bueno, sigo analizando el tema de las inteligencias artificiales, entrenar de alguna manera alguna inteligencia con datos específicos del sistema. Bueno, en Mercado Pago Ah, tenés la sección de ayuda, que la sección de ayuda tiene un montón de preguntas y respuestas, muchísimas. sí, Entonces vos agarrás y decís, bueno, tengo una duda, que necesito hacer una transferencia. ¿Cómo mierda hago una transferencia? Traza ayuda, transferencia, cómo hacer una transferencia y una explicación de cómo hacer una transferencia. Podrías poner una explicación, un video, lo que necesites. bien. Más Y eso simple, lo llenás con todas las casuísticas que se te más ocurran. simple que eso tiene que ser. Tiene que ser más simple que eso para que tenga éxito en la venta. ¿Por qué? Porque yo pienso, Bueno, pero lo haces con inteligencia artificial. Se puede hacer lo mismo, pero con un bot, donde lo que le preguntes, vos lo entrenás con respuestas. que, bueno, ese camino para mí yo te diría de que es el 50% del negocio. De igual modo, no vas a zafar de contratar a alguien que responda. Pero por supuesto, Eso sí o sí va a tener que estar eso también. sí, pero Cuando evolucione va a haber un boludo que tenga que contestar. mientras menos Te ayudo, intervención sí. mientras menos intervención tenga un ser humano, mejor, pero que sea efectivo, ¿no? Que sea realmente Sí, efectivo. sí. Bueno, a eso voy con el tema de la implementación. Entonces, no creo que nos vaya a cambiar en absoluto este arranque de ahora de empezar el backend y arrancar con todo No, no, esto. no, para Eso nada. pero es una mira que tenemos que tener muy claro, bien puesta, tanto para puertas adentro de Orpaz, porque en Orpaz yo no encuentro que al sistema por ahí no lo usan como tienen que usarlo. Entonces, ya tenemos herramientas para poder asesorar con mucha claridad, eh, que podríamos llegar a implementar con, con tecnología y con un costo no menor, porque bueno, digamos que configurar y capacitar todo esto no creo que sea barato.
pero bueno, quiero que tengamos la cabeza en dirección a eso porque yo creo que es lo que nos va a permitir una escalabilidad realmente muy muy buena, muy muy buena. Cuando, qué sé yo, por ejemplo, Lucy Chat, eh, ¿por qué a mí me convenció Lucy Chat? Y porque yo arranqué y prácticamente no tuve que aprender nada, todo muy natural, O o sea, sea, era hay muchas intuitivo. inferencias que me caen automáticas y inclusive cuando hago los diagramas ya automáticamente me asesora, y eso porque evidentemente hay algo detrás, muy bien armado, Sí. ¿me Eso se entendés? llama que tiene una buena usabilidad. Tiene una buena usabilidad, exactamente, esa es la cuestión. Y si Y vos querés tener un sistema con buena usabilidad, tenés que contratar a una persona que sepa de usabilidad y que te bueno, defina algo que sea usable. lo que les decía recién en el chat, en el WhatsApp, es que ahora vamos a empezar a incorporar gente y yo tengo que ir con un planteamiento del negocio más allá del sistema para para empezar a trabajar Sí, y que probablemente requiere una inversión adicional a la que es solamente transformar, exportar el sistema, que era el tema sí, para ¿me entendés? Entonces, eh, tanto vos como el Nico y como alguna otra persona que están dentro, vos que estás dentro y que el Nico ya estuvo dentro del Mercado Libre, pueden tener, digamos, acceso a información de cómo manejan, de qué es lo que hacen, de qué es lo que se necesita para ir camino en ciertas direcciones, que por supuesto no nos matemos con los costos, o sea, tratar de alguna manera de sacar un sistema, una primera versión, lo más cercano posible al objetivo que se va a perseguir de acá a 8 años. Pero ya ir pensando en esas cosas que, bueno, cuando me lo comentaste vos la última reunión, no sé si fue la última o la anterior, el tema de la usabilidad, dije, está bueno, porque sí, fue la última, que vos me dijiste, sí, ¿sabés qué cantidad de gente hay para definir cómo mierda te voy una banda, explicando? Una banda de gente. una banda. Está bien, No digo apuntar a eso, no eso vamos es a tener el una, recurso para eso, claro, pero empezar pero sí, a considerarlo, exacto. empezar a Hasta considerar, inclusive eh, una forma de trabajar en paralelo, que esto lo decía, ¿cómo se llama el otro chico? Nicolás no, el otro, ¿cómo se llama? Ale, Ale, crear una pantalla y que esa pantalla tenga datos moqueados, se llama, datos falsos, pero ya empezar a, che, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? Eso ayuda un montón, eso es gratis, realmente es gratis pedir una opinión del que lo usa todos los días. No, no me pareció intuitivo, sí, me pareció intuitivo. No, no vos ponele, yo te puedo pedir una opinión de Lucy Chart. claro, ¿Qué onda? ¿Cómo lo ves? Ah, bien, no, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y vos sos un usuario como el usuario que va a ser el kiosco de Doña Tota. Entonces, ya hacer una primera impresión de lo que vos que tengas en la cabeza, de lo que discutamos, poner, no, para mí estaría bueno hacer esto así, ponele. Y para mí así es así, llegamos a un consenso, bueno, lo desarrollamos y esto lo presentáis ya. Segundo, ya empezás a darle una forma. Y después es cuestión de conectarlos, trabajar en paralelo. sí, Y eso va a dar agilidad al proyecto, ¿no? Si vos realmente querés tener algo medio rapidón, sí, eso va a haber que hacerlo. Si lo querés hacer secuencial, siempre es más lerdo. Si lo querés hacer en paralelo, más rápido. Ahora, en paralelo es más plata. Pero probablemente necesites sí, más gente. O plata te del podés poner a de hacerlo todo vos. golpe, pero si ya planteamos un objetivo que tenemos que alcanzar tanta cantidad de ventas para tal fecha, ahí empezamos a tener el retorno. O sea, Y yo creo sí, que no van a tener problema de invertir, pero siempre y cuando tenga un plan coherente y que vaya mostrando resultados en los avances. Con respecto a eso, puede yo, tercerizar. ¿ah? ¿Cómo? Se puede tercerizar. ¿Cómo? No te entendí. O sea, por ejemplo, la parte visual, capaz que se pueda tercerizar. Sí, Porque es lo que no va a cambiar en teoría. O sí, puede, pero lo que sí necesitas de que sea firme es la parte de los datos por detrás. Porque eso sí tenés que tener un conocimiento. Eso tiene que estar bien. Tienes que conocer mucho el negocio. Ahí no le podés errar. Pero la parte no, visual, que un botón esté más arriba o más abajo, bueno, está lo bien. supervisás de último.
está bien, está bien. A mí no me, si vos mirás el sistema que yo he hecho, todo lo que es la parte gráfica y lo que es la parte de diseño, es un asco. Está todo diseñado por mí. Entonces, eso es horrible. Pero todos los usuarios que me dicen es recontra amigable. ¿Y por qué? Porque yo O sea, fácil de usar. porque me pongo a usarlo yo. Si bien es asquerosa la pantalla, y hubo una sola persona que me dijo, ese verde es horrible, no lo quiero usar, cambiame el color. este, ¿Viste cómo te quedó? sacando esa única persona que la dejé de tener como cliente porque no me banqué ese comentario. Listo. No, no fue así. Pero todo lo demás, la parte de uso, como si yo usuario, bueno, pero el cliente muchísimas veces no te dice dónde está raspando la piedra, en el zapato. Bueno, Entonces, ponele, una gran input, una información copada es lo que dijiste vos hoy. No usan el sistema como lo deberían usar. no entendí. Viste como me dijiste, hay muchas funcionalidades que no la usan y que la deberían usar y no sé por qué no la usan. Sí, bueno, Eso es claro. eso es clave. Es No que es la clave, usan, porque no hay la usan una cuestión porque, de seguridad que no está. claro, claro, ya justamente la reunión que yo tuve este mes pasado en ventas, hay un módulo que he hecho para la parte de ventas que llevó un montón de tiempo. Le costó a la empresa un montón de guita y no lo usan. Entonces me siento este, con el Lisandro Finelli, me siento con él, Sí. che, ¿y por qué no usan esto? Y no, porque nos tenemos que poner, pero espera, no lo está usando porque algo te rompe las bolas. Hay algo que efectivamente no está bien, no está bien desarrollado. Entonces empezamos a hacer un ejercicio y descubrimos, sí, es que me tengo que salir para poder entrar al cliente, porque cuando tengo que hacer un presupuesto, no me deja hacer un presupuesto para cualquiera, entonces por eso lo usamos. Ah, y esa boludez nada más. Es cuestión de meter un Claro, cambio. entonces cambia de lugar, listo. No, simplemente aceptarle que no esté vinculado a un cliente, que no lo obligue a darlo de alta en la base de datos. Bueno, pero todas esas respuestas que Sí, te la dio la interfaz gráfica y el uso. Entonces, si vos no tenés una interfaz esa respuesta gráfica, me la dio porque lo presioné. Porque le pregunté, pero ¿por por qué el no lo usas? usó. Claro, ¿Por bueno, qué pero lo usas? primero lo usó, te diste cuenta que no lo usaba y cuando te diste cuenta que no lo usaba le Bueno, preguntaste por qué y cuando te dijo por qué, recién ahí fue, bueno, hay que acomodar bueno. algo. Entonces ahora avanzando sobre lo que te conté más temprano, que ya tengo una docena de clientes que están en este método nuevo. A esas empresas, lo que les estoy contando es que estoy haciendo uno nuevo y los estoy incentivando a que me digan qué es lo que les jode, qué es lo que necesitan. Entonces, ¿cuál sería la idea teniendo un cliente interno como es Sorpaz? Que armemos un equipo de trabajo en donde la función de ellos sean básicamente tres funciones. Primero, detectar todas esas cosas que tienen piedritas en el zapato y que te raspan y que sean muy asquerosos en largar, ¿no? Esto Sí. me hincha las bolas, esto me jode, esto me jode. Segundo, que podamos detectar, que me puedan hacer el chequeo de todos los puntos de falla. Cuando hablo de puntos de falla estoy diciendo, esto lo saqué de cuando vi el lanzamiento del James Webb. No Ujú. sé si estás al tanto del James Webb. El No. James Webb es el último telescopio que lograron que reemplazo de Hubble. El Hubble sigue en el espacio, pero el James Webb es uno nuevo que han sacado, que lanzaron el año pasado y estuvieron 10 años construyéndolo. 10 mil millones de Ajá. dólares, 12 mil millones de dólares les costó. Y cuando lo lanzaron y lo pusieron en órbita, James Webb tiene 650 puntos de falla, que le llaman ellos. ¿Qué son los puntos de falla? Si un puntito me falló, me cagó el telescopio. ¿Por qué? Porque ya está a la altura de Marte y no hay nadie que pueda llegar a repararlo. Entonces, cuando lo lanzan y empieza el despliegue, que sería el despliegue de la base que cubre el Sol, de la apertura de los espejos, de todos los sistemas, tienen en total Sí. 600 puntos de falla. Entonces, a medida que se van desplegando cada cosa, se van sorteando diferentes niveles de puntos de falla. Por ejemplo, desplegaron el cobertor que le tapa el sol, la incidencia del sol, una huevada que tiene el tamaño de un campo de fútbol, ¿no?
Entonces, Ajá. ese nada más tenía 150 puntos de falla, 200 puntos de falla. Cuando terminaron de desplegarlo, todos saltaban contentísimos porque era una altísima probabilidad. Bueno, el sistema es lo mismo. Cuando lo vayamos desarrollando, hoy hacemos la opción para la carga de datos de los clientes. Mañana, hoy me lo chequea una persona. La semana que viene me lo tiene que volver a chequear para ver si sigue funcionando. La otra me lo tiene que volver a chequear para ver si sigue funcionando hasta llegar al lanzamiento de este pequeño James Webb. Entonces, la lista de los puntos de falla que va a tener el sistema, que serían las cargas de todos los usuarios, la carga de todos los clientes, la carga de todas las, etcétera, etcétera, todos los puntos de carga, eso tenemos que tener una rutina de acá hasta que terminemos el proyecto en donde hayan personas comprometidas chequeando la visualización, como dijimos, la usabilidad, los puntos de falla y la coherencia de los datos. O sea, cualquiera de esas cosas que nos fallen, en el momento que yo exporte los datos de una empresa y ya empiece a trabajar con empresas reales, no tenemos retorno. Entonces, bueno, Sí, yo acá lo que veo eso lo son como tres. quiero que charlemos ese tema para darle forma, porque tendríamos que, a partir de este mes próximo, tenemos que empezar a trabajar sobre el equipo dentro de la empresa, dentro de Europass, que van a hacer los chequeos periódicos de los puntos de todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Y son usuarios, simplemente usuarios, son programadores, son nada más que, qué sé yo, Carlito González, el Finelli, la Rocío, todas personas que son usuarios y que me estén reportando semanalmente todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en eso Yo, quiero trabajar. yo veo tres cosas ahí, Ah, tres como grandes aristas. a ver, Una es definir la arquitectura que se va a utilizar o la tecnología que se va a utilizar por detrás para los datos. Que eso es ver esto que discutíamos hoy, qué tabla poner, esta no, esta sí, pone este campo, este no. bien, Eso es una rama. eso es lo urgente, eso es lo que ya tenemos que Eso es lo terminar de urgente. Eso definir. yo veo ese pilar. Otro pilar es el que carga los datos ahí y que se encarga de que el negocio funcione de alguna manera y que los datos sean consistentes. Que ese Sí, sería el backend, donde ahí se puede empezar a trabajar, pero necesita la estructura de este lado. sí, Entonces, terminar esta estructura, que medio está, o está bastante avanzada, y definir la tecnología, primer paso. Después de eso, buscar una persona que haga el desarrollo de meter datos ahí, pero al mismo tiempo otra persona de que vaya haciendo la parte visual. Y eso se puede hacer en paralelo. perfecto, Entonces, este que hace lo visual va a tener la comunicación con Carlitos González, quien se che, ¿cómo ves esta pantalla? ¿Te gusta? ¿Está fea? Si vos acá pones nombre, ¿lo entendés? ¿Qué harías acá? Y Carlitos González también va a dar esa información con el que haga la pantalla acá, por un lado, y por otro lado va a dar del sistema actual, no, la verdad es que esto se me complica, esto me costó aprenderlo, esto me parece fácil. Una persona que no tenga ni idea del sistema y que lo empiece a usar y se quede ahí, perfecto. ¿qué hace? Sí, 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 tal Por cual. ejemplo, yo no lo sé nunca. Entonces yo podría ser un usuario donde yo entro y digo, a ver, ¿qué factura? Y vos me lo das. Ni idea cómo llegar a la facturación. Bueno, ¿cómo mejorarías eso para llegar fácil a facturación? Y así. Con toda esa información se la damos al que está haciendo la parte visual y de alguna manera lo va como encauzando. Y por otro lado se va encauzando el tema de los datos que va probando con este pilar. Cuando esto esté listo y esto esté listo, uní los cables. Cuando uní los cables, termino el sistema. Perfecto. Yo lo veo así. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí tocaste un punto en el que quería avanzar también ahora. Es el momento de empezar a testear gente. Yo pensaba, teniendo una buena arquitectura detrás, podemos tomar pasantes o chicos que están recién saliendo y tirarle, y empezar a tirarle código. Tenemos dos cosas importantes acá. Una que si la agarramos bien desde el inicio, lo podemos ir entrenando en el conocimiento del negocio, para que conozcan la arquitectura. Por ejemplo, yo casi que estoy seguro que el backend lo voy a terminar haciendo yo, pero que haya una persona al lado mío a la cual lo vaya aprendiendo a eso. Y por otro lado, la parte Visual. del front, eh, bueno, otra persona que esté aprendiendo, esté saliendo de la facultad, por dos motivos. Primero, porque va a salir mucho más barato, y segundo, porque lo vamos a poder moldear a lo que realmente queremos.
¿Qué opinas? Hay una desventaja ¿Cuál desventaja? grande. A ver, Salís de la universidad y no tenés conocimiento de las nuevas tecnologías. Por ende, te lo hace con tecnologías viejas del banco. ajá. Bueno, nosotros podemos establecer qué tecnología le vamos a implementar. O sea, eso tiene que aprenderlo. Es tiempo y es plata. Y un pasante lo tenés 3 meses, 4 con toda la furia. Ajá. Bien. De los cuales te va a costar un mega que aprenda. En los otros dos hizo 2 pantallas y se te fue a la mierda. Sí. Quizás, o sea, puede ser una opción, pero estoy viendo el tiempo que va a tardar porque va a ser más barato en plata, pero más caro en tiempo. Sí. Porque va a tener que aprender y hacer. Se va. Si se queda, el mejor de los casos. Pero ponle que se va. Viene otro pasante. Aprender y hacer. Entonces ya de 6 meses de pasantía, 2 meses la tenés en estudio. Sí. Y si vos contratás a alguien en Japón, voy a decir una boludez, te va a salir más caro. Pero capaz que ese te trabaja los 3 meses y no dos, porque ya conoce la tecnología. Ajá. Es el trade-off, es el ventaja y desventaja. A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que yo veo? Alguien tiene que conocer el backend. Sí, Y ese que conoce el backend tiene que quedarse, sí, porque es la clave. sí. La parte de adelante se puede ir, creo que son fichas que se pueden cambiar. ¿Vos qué Sí, opinás? la parte, que lo visual lo puedes cambiar. El negocio es el backend. El negocio es el Es, backend. es lo que vos sabés en tu cabeza. Que ahí mi propuesta es documentar bien. Bien, Entonces ahí te despegas de una persona. bien. Documentar bien el backend. Y la parte de Documentar adelante. bien, hacer test, que esté robusto. Que si vos metés una cagada no la puedas meter porque está robusto. Entonces si viene alguien que tiene una buena documentación y buenos test y hay que hacer un cambio y que los test no te lo dejen hacer porque tiene todas unas reglas por detrás, te asegurás que eso no se va a romper. Entonces, al asegurarte que no se va a romper, no pasa nada que entre alguien que no sepa. Bueno, entonces, a ver, considero que sí es importante que tengamos dos personas, uno para que vaya tirando cosas en el front y la otra que vaya aprendiendo el backend. El backend lo voy a ir haciendo yo, casi que estoy seguro, porque a ver, yo tengo todo en la cabeza, lo más fácil es que ya lo descargue, que lo documente, pero que alguien lo vaya aprendiendo. Sí, o al menos supervisando. Por Sí, ejemplo, yo la verdad de conocimiento del lenguaje de backend muy poco tengo, pero de codificación sé. Y yo te puedo decir si algo está mal codiado o está bien codiado. Si yo veo de que no tiene sentido, que estás mezclando todo, te puedes decir, che, estás mezclando todo, separa esto en funciones, separa esto en responsabilidades, agregarle un test, que pasa en este caso. Eso sí, lo hago habitualmente todos los días en claro, correcciones de otros cambios de otras personas. O Nico lo mismo. Nico, directamente Nico se dedica a hacer backend. claro. Bueno, el Nico es el que va, digamos, a monitorear que eso esté bien. Claro. Bueno, a ver, el día que ustedes dos, cualquiera de los dos pueda monitorear. O sea, a ver, proyectándome para adelante, yo estoy, ponele, me voy a la mierda ya el año que viene, poner en mayo, a Europa. Ujú. En mayo ya tiene que estar el backend 100% funcionando recontra bien y tendrían que tener todas las herramientas como para poder seguir conduciendo a alguien para que siga adelante, que alguien lo siga conduciendo. Lo mejor sería es que si hoy día ya empezamos a incorporar, empezamos a ver, a testear personas, incorporamos de acá a un mes ya a alguien, que ese alguien vaya quedando. Si es alguno de ustedes dos, mejor sería, pero ustedes tienen compromiso. Entonces, bueno, formemos una persona que sepamos que esa persona de alguna manera se va a quedar. ¿De qué manera se puede quedar? Con guita. Pero primero tiene que aprender. Entonces, la idea que hemos hablado con el Polo es, a ver, capacitémonos, nos formamos desde abajo, no nos va a salir muy caro, pero ponemos un compromiso de ir para adelante. ¿Cómo lo ves? ¿Es opcional o es lo mismo? Se puede hacer el periodo de prueba barato y si queda efectivo, buena guita. Entonces vos metes a alguien donde le decís esto de arranque.
vas a tener un periodo de prueba de 3 meses y vamos a ver si te quedas permanente o no. Y ese permanente significa de que vas a tener obra social, un sueldo más elevado y todo lo endulza. Y ahí ves si el pibe aguanta. Si el pibe aguanta y te sirve, no arriesgas tanta guita para que se quede y encima te sirve para que vaya avanzando. Hasta Bien. inclusive podría ser Y interesante. mientras tanto yo avanzo y mientras tanto yo avanzo con el backend. Pero ya vamos Y tres va pasos. avanzando. Entonces, ¿qué es? Te sale barato y ves si el pibe te sirve. Le das una visión a ver si el pibe va o no va. Y es como una... está bueno porque te da como una ventaja de olfatear, de saber ahí si va o no va. Bien, De si es el perfil que se busca o no. bien. No Y, como propuesta, no y sé. lo primero que yo siempre planteo es que sea un tipo sano de cabeza. Sí, 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 pero eso se va a recordar de arranque. O sea, al Bien, principio es como evaluás tipo un picado fino y después un picado grueso y el picado fino lo terminás haciendo si queda ajá, efectivo o no, ponele. bien. Eso podría ser una propuesta. Bueno, en eso tenemos que caminar algo de ahora en adelante. Así que, bueno, el Polo me tiró un par de currículums que le había llegado, gente que conocía. ¿Vos estás vinculado Yo a la hago un facultad? ping en la facu si querés. Bueno, dale, Estoy empecemos por bastante ahí. cerca de la facu ahora. Estoy con Empe- la tesis, es más, tuve reunión el otro día con mi directora y vos estabas vinculado dando clases o algo por el estilo en la facu? sí, fui docente. Ah, fuiste docente, pero ya no sos más docente. Y tengo el perfil de docente, pero no soy más docente. Ajá, bien. Bueno, pero estás en contacto con la facultad, o sea que podés, Pero tengo el número de la directora. claro, listo, ya está. Entonces podés empezar a tirar necesidades para incorporar gente. Le voy a hablar a ella. Ella de seguro tiene mucho contacto para encontrar un pasante. Seguro tiene mucho contacto. El tema que a mí me gustaría, o yo lo veo desde un punto de vista de, si va a entrar un pasante, que las reglas sean claras para el pasante. Bien, No contratar por contratar. Porque va a decir, bueno, contratemos, vamos rápido. Sí, pero ¿qué le vas a hacer al pibe? ¿Qué va a llegar y le va a decir, bueno, a ver, ya te digo qué vas a hacer? No, es, mira, vamos a trabajar con esto, esto y esto. Vamos a hacer esto y esto y esto. Empecé a estudiar esto y para la semana que viene necesito que tengas esto. bueno, Punto. está claro, sí, por Sí, supuesto. Bueno, encausado. es por eso que estoy avanzando en esto que les acabo de decir. Quiero armar el Pero esto lo tenemos plan, que hablar también. quiero el O plan, sea, creo quiero que está armar el bueno plan armar un para los plan. próximos 6 meses. Y el plan implica Eso. tecnología, por eso que tenemos que hablar de qué tecnología con las bases de datos, qué lenguaje. Yo creo que el lenguaje ya está muy claro. El JavaScript yo creo que va a ser el lenguaje en el que vamos a trabajar. Digo, no sé. ¿Por qué JavaScript? No sé, porque me parece que es donde más se consigue gente, por lo que me decía el Nico. Este, Pero para la parte web o para para la el parte web, backend. pero para la parte de backend, bueno, ahí me dio otros lenguajes más que para la parte de backend. Este, Para el backend, fácil de aprender es Java. Fácil. ajá, Eficiente es Go. ajá, ¿por qué eficiente Go? Pero es más complejo de aprender, Está bien, por ejemplo. Pero bueno, al margen. Ahí, creo que ahí estaría bueno definir tipo de base de datos, relacional o no relacional, lenguaje para el backend, lenguaje para el frontend. ajá, ¿Y en qué lo vamos a hacer al frontend? Si va a ser en una aplicación de escritorio o en una aplicación web. Yo creo que va a ser una aplicación web. Hay que debatir ventajas y desventajas de lo web. Por ejemplo, Tango, ¿en qué está? ¿Tango está en web o está en un escritorio, por ejemplo? sí, Porque no, manejan datos sensibles y la web es un potencial peligro, porque cualquiera puede acceder. En cambio, si hablas de algo de escritorio, es más restringido. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas cada una de las cosas, ¿no? sí, Ponele bueno, que vayan, yo me imagino que van por algo web, pero bueno. Y si es web, seguramente JavaScript, que es lo que se utiliza para desarrollar web. ¿sabes qué pensaba, Agus? ¿Sabes qué es lo que pensaba? Yo estoy viendo que, por ejemplo, cuando utilizo Office 365, yo puedo perfectamente acceder a todos mis documentos directamente desde la web, pero para una cuestión mucho más ágil, descargo la aplicación y lo trabajo con mucha más comodidad desde mi máquina. Entonces podríamos hacer una cosa así, tener que lo puedas acceder desde la web perfectamente y eso va a servir para cualquier usuario que lo quieras trabajar desde el celular, inclusive herramientas Una simples, página dentro del Google Chrome que vos utilices. ajá, y, y para el caso de la empresa que pudiera cada usuario descargarlo en su máquina como para que la transacción sea mucho más segura.
Sí, o quizás puede ser solamente el, el- el software que sea local, pero que lo descargues. Como, bueno, hay múltiples software que existen, que vos lo descargas y que no está en la web. Lo descargas y trabaja con la web, Bien, pero no está en la web. que no está en la web. ¿Entendés? Ajá, Entonces otro estilo de desarrollo. Eso hay que debatirlo porque eso que va a dar la tecnología que vamos a usar y lo que le vamos a tener que decir al pibe, perfecto. estudia esto porque va por Bien, ahí. bien. Yo de todo esto que hemos hablado voy a hacer un resumen porque como mi objetivo a partir de ahora es ordenar lo que vamos a hacer de acá a fin de año y lo que vamos a hacer el año que viene Ok, y marcar los objetivos y empezar a trabajar con metodologías OKR y empezar a hacer ya trabajos de seguimiento, porque quiero medir absolutamente todo lo que vayamos a hacer. Eh, Voy a empezar a sacar un resumen de todo esto y bueno, lo vamos a ir discutiendo en los próximos 15 días. Yo creo que nos vamos a tener que reunir periódicamente. No voy el sábado, porque no pasa nada. los puntanos han decidido no laburar esta semana. Joder, es que vi San Luis. Olvidate. Bueno, Claro. bueno, así que por eso te dije, bueno, hagamos la reunión ahora y ya vamos avanzando. Sí, sí. Por eso charlamos Vamos lo avanzando mismo el totalmente. sábado, nos reunimos de vuelta, ya empezamos a afinar y a tocar una lista, ¿no? de puntos que ya vamos a ir haciendo. ¿Ah? Meta, meta, Bueno, meta. creo que no tengo nada más, Agus. Productivo, me gustó. Sí, bueno, sí, a mí también, realmente existencias. Es que no siempre creo que la discusión tiene que estar en torno a algo puntualmente tecnológico. Por ahí son puntos de vista que te hacen abrir la cabeza en cómo vas a encarar el proyecto. Sí, Y esa cosa es tan totalmente. buena. Sí, sí, sí. Sí, las charlas que hemos tenido cuando yo he ido para allá, a mí me han abierto la cabeza de buscar las cosas en otra dirección. Simplemente esto que me tiró lo de una no relacional, yo inmediatamente Es un dije, abanico que se abre claro, zarpado. dije, bueno, acá no me voy a laburar y me voy a poner a estudiar esto. Y me dediqué un año Claro, y medio solamente a estudiar eso y a ensayarlo. Y me pareció total. potable y me pareció bueno. Ahora, bueno, hay que debatirlo y ver si eso resiste. Si resiste el debate, lo dejamos. Si no resiste, le damos para adelante. Y cada uno tiene que ser asqueroso con digamos, con la intervención y decir, bueno, esto no me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y a ver si resiste el asunto. Porque bueno, estamos en el momento perfecto para arrancar algo lo más saludable posible. Totalmente. Bueno, Agus, gracias. Muy bueno. Nos Gracias a vos. hablamos mañana, pasado, sábado, vemos a ver cuando tenga el resumen y te lo voy tirando, te lo voy pegando ahí Dale, meta. en algún rinconcito. Te mando un abrazo. Dale, meta. Otro para vos, Feliz que nos va día bien. de San Luis. Vamos, San Luis. Bueno, Carlos, cuídate mucho. Chao, chao. Que ande bien. Chau.